Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 17. Iko XI, 17. Alimentación. Pero aún no soy una ídolo, murmuró Ai en voz muy baja. Solo soy una persona común y corriente. Iko, al verla inmóvil, lo intentó por tercera vez. El taiyaki se vuelve desagradable al enfriarse, así que, por favor, ayúdame. ¿Por qué no los bajas, sacas uno y te lo comes? Ai dudó, sintiendo que alimentar a alguien era demasiado vergonzoso, y rechazó su petición. Son muy pesados, y una vez que los baje, será difícil volver a levantarlos, dijo Iko expectante. Por favor, ayúdenme. Ai giró la cabeza y se negó a mirarlo. ¿De verdad era imposible acercarse así? Si no funcionaba, que así fuera. Rechazado nuevamente, Iko dijo con pesar. Está bien. Después de hablar, continuó adelante al mismo ritmo que antes, sin acelerar ni mostrar enojo, a pesar de ser rechazado. El objetivo no se logró y no pudo evitar sentirse decepcionado. Ai notó que ya no la presionaba y dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Pero entonces también se dio cuenta de lo considerado que estaba siendo con ella. Ella debería al menos hacer un pequeño esfuerzo para conceder una petición tan pequeña. Ai encontró una manera de amortiguar la timidez en su corazón, respiró profundamente para reprimir la vergüenza que esperaba sentir al alimentarse y sacó un taiyaki de la bolsa. Iko solo había caminado una docena de pasos cuando Ai llegó corriendo tras él con un pastel con forma de pez, pellizcando la cola entre sus dedos mientras la cabeza era empujada hacia su cara. En cuanto la vio, Iko comprendió al instante. Abrió la boca de par en par, y Ai, con la mano ligeramente temblorosa, dudó antes de colocar lentamente el taiyaki dentro. Lo mordió y el jugo se derramó inmediatamente desde el centro. Salpicó la pequeña mano de Ai. Después de morder la cabeza, Iko se inclinó ligeramente hacia atrás para masticar y tragar. ¿Por qué este taiyaki tiene un sabor a queso tan extraño? Se quejó una vez que lo tragó. Al ver que podía hablar de nuevo, Ai volvió a poner el taiyaki en su boca. La alimentación casi forzada le pareció extraña. Pero rápidamente terminó el taiyaki que ella le ofreció. Una vez hecho esto, Ai rápidamente retiró la mano, sacó un pañuelo de su ropa para limpiarse los dedos y dijo: «¿Ya comiste el taiyaki? ¿Estás satisfecho ahora?» «Ai, límpiame también las comisuras de la boca», dijo Iko, tentando a la suerte. «Me siento muy incómodo aquí». Se inclinó más cerca, levantó la barbilla y esperó. ¿Por qué eres como un niño, llenando la boca de comida? Ai suspiró con impotencia, tomando un pañuelo doblado y preparándose para limpiarse la boca. Todavía soy una niña, respondió Iko con rectitud. Ai se congeló por un momento, luego rápidamente se frotó los labios con el pañuelo, retiró la mano y se apresuró a seguir adelante. Espérame. Iko estaba desconcertada. ¿Por qué se enojó de repente? ¿La frase «todavía un niño» fue realmente tan poderosa? Corrió para alcanzarlo, pero la voluminosa bolsa de taiyaki lo frenó. Caminar solo le había cansado. Correr cargándola con ambas manos era agotador. Él iba detrás, apenas logrando no quedarse atrás. Pero Ai, al darse cuenta que no podía seguir el ritmo, se detuvo. Cuando se acercó, ella comenzó a caminar de nuevo. La resistencia de Iko se agotó rápidamente y pronto no tuvo más opción que detenerse y descansar. Ai vio que Iko se detenía, como si estuviera descansando. Dudó un momento y luego regresó hacia él. «Te ayudaré a llevarlo», dijo ella, tomando la bolsa. «Entonces te molestaré». Aceptó Iko de inmediato. Cargar tanto solo era demasiado agotador. Si hubiera caminado más despacio, no habría gastado tanta energía. «Eres tan débil», comentó Ai mientras levantaba un lado de la bolsa. «Tú». Iko estaba exasperado. «¿Por qué no intentas correr con él un rato?» «Me niego», respondió Ai de inmediato. «No soy una niña que se sobreestima y se hace la dura». Ella estaba tomando represalias. Iko captó la forma en que ella enfatizó deliberadamente niño. Entonces él preguntó: «¿Estás enojado?» «Los niños deberían aprender a ser tolerantes», respondió Ai con calma esta vez. No salió corriendo, simplemente se quedó a su lado, esperando en silencio. «Vamos». Después de descansar un momento, Iko tomó la esquina de la bolsa y le indicó a Ai que caminara con él. Juntos, llevándolo uno al lado del otro, se dirigieron a la oficina de Ichigo Pro. «Gracias por su arduo trabajo. Estos son regalos. Es una ídolo recién fichada y también compañera mía. Les pediré que la cuiden bien», dijo Iko al entrar, distribuyendo los artículos de consuelo entre el personal.
Ai, viéndolo repartirlos, quiso ir directamente al estudio de baile para recibir orientación y entrenamiento. Como todavía estás repartiendo regalos, iré primero al estudio, dijo. Eso no servirá. Tienes que venir conmigo, se negó Iko. Había planeado aprovechar esta oportunidad para mostrarle la empresa y que todos la conocieran. Quizás no fuera lo ideal, pero permitiría que la gente de la empresa supiera que Ai no era una simple empleada nueva y haría notar su presencia. ¿Por qué? Preguntó Ai desconcertado. Trabajarás con ellos en el futuro, así que deberías conocerlos ahora. Darles objetos de consuelo también les ayudará a recordarte, explicó Iko. Ai seguía inquieto. No me parece bien, los compraste con tu dinero. Esperaré a cobrar mi sueldo y les compraré algo yo mismo. Eso no debería suceder. Si logras conectar ahora, el trabajo será más fácil después. El salario de un ídolo no es mucho. Además, tendrás que entrenar mucho antes de actuar en el escenario. Hasta entonces, no tendrás ingresos, dijo Iko con firmeza y expuso sus argumentos. Pero no a todo el mundo le gustan los dulces, ¿verdad? Preguntó Ai confundida. Son artículos de consuelo, un pequeño detalle. Iko se excusó para complacer a la joven. ¿A quién no le gusta algo gratis? Aunque a algunas personas no les gustaran los dulces, seguían siendo un consuelo. Y ningún japonés podía rechazar abiertamente un gesto amable. Comentario cero comentario. Votar capítulo 18. Iko Xai, 18. Respeto. Antes de distribuir, Iko le preguntó a Maeda Daiko, que trabajaba en la recepción, sobre los horarios de todos. Este es el horario de hoy para el personal de la empresa. Maeda Daiko le entregó el formulario grabado directamente a Iko. Iko lo leyó un rato, luego le devolvió el formulario y le dio las gracias. Después de eso, le pidió a Ai que llevara las bolsas con él mientras caminaban por la empresa distribuyéndolas. Gracias por su arduo trabajo. Estos son regalos reconfortantes. Es una ídolo recién fichada y también compañera de clase. Por favor, cuídela bien de ahora en adelante. Repetía esta frase cada pocas distribuciones en cada ubicación. En verdad, Iko sabía que incluso sin revelar nada, solo llevando a Ai y pidiendo directamente a las personas que la cuidaran, sin ser demasiado amigable, aún lograría el efecto que quería. Pero Iko no pensó que eso fuera suficiente. ¿Por qué no hacerlo cuando gastar solo un poco de dinero y decirle unas cuantas palabras adornadas podría hacer que todos estuvieran dispuestos? ¿Por qué hacerse el arrogante y autoritario? ¿Por qué arruinar el ambiente de la empresa? Todos en la empresa, a menos que se hubieran incorporado hacía 2 días, sabían que Iko era el sobrino del presidente. Además, después de que Iko visitara la empresa varias veces, incluso corrieron rumores de que el presidente le había confiado algunas tareas a su sobrino para que lo capacitara. ¿No fue esa una información clara revelada por el propio presidente? Planeaba dejar que Iko se uniera a la empresa y aprendiera a administrar las cosas. Ya estaba buscando oportunidades para entrenar sus habilidades. Por lo tanto, si te atreves a faltarle el respeto a Iko, podrías ser transferido inmediatamente a una posición problemática, o incluso despedido por algo tan trivial como pisar primero con el pie izquierdo. O tal vez te disgustaría, te impondría un sinfín de tareas e incluso asignaría a un superior para que te manejara y te regañara hasta que no pudieras soportarlo más y renunciaras. Y entonces la empresa ni siquiera tendría que pagar ninguna indemnización. Ahora, el sobrino del presidente repartía personalmente regalos para consolarte y te pedía que cuidaras de su compañero de clase. Comparado con esos herederos de segunda generación que dependían de sus conexiones para entrar, pero actuaban con arrogancia y prepotencia, esto era mucho mejor. Así, aunque Iko, de 12 años, no trajo nada más que taiyaki barato como regalos de consuelo para los empleados, casi todos ellos parecían honrados, o al menos muy emocionados y felices, respondiendo con frases como: por supuesto, está bien y nos encargaremos de ella. En cuanto a lo que realmente pensaban los empleados, Iko podía adivinarlo más o menos. Pero ese había sido su pequeño plan desde el principio. Recorrer la empresa con Ai y dejarles saber a todos que ella nunca debía ser intimidada. De lo contrario, no deberían esperar quedarse aquí en el futuro. Sin embargo, Ai solo pensó que Iko simplemente estaba repartiendo pequeños regalos como saludo a los empleados. ¿Cómo pudo ella adivinar el significado oculto detrás de esto? Solo aquellos que habían pasado tiempo en sociedad y adquirido experiencia podían entender que el hecho de que Iko trajera a alguien para distribuir regalos de consuelo no se trataba solo de pedirles que cuidaran a Ai. Después de todo, la empresa pertenecía a la familia Saito.
Si querían apoyar a Ai, cuidarla y brindarle recursos, en última instancia, dependía del presidente. Esto era solo un aviso para ellos. Mientras acompañaba a Ai a distribuir los regalos a los empleados de la empresa, Iko también le presentó sus puestos actuales y responsabilidades laborales. Pero como había demasiada gente, Ai se sintió tímida. Tras conocer a unos cuantos, dijo que ya le habían presentado a demasiados y que esperaba conocer a los demás la próxima vez. Esto no cumplió con las expectativas de Iko. Es la maldición del conocimiento otra vez. Al darse cuenta de esto, abandonó la idea de continuar. Ai todavía era un estudiante, aún no un adulto trabajador. Al recordar la lista de nombres y el número total de empleados, Iko notó que solo había distribuido alrededor de una docena de regalos. Todavía quedaba bastante taiyaki en la bolsa. No importa, vayamos directo al estudio de baile. ¿Puedo empezar a practicar ya?, preguntó Ai, desconcertada. Había asumido que Iko tenía la intención de repartir todos los regalos, así que detenerse después de tan pocos no le parecía lógico. También necesito terminar de distribuir los regalos en el estudio de baile, respondió Iko, sacando otro taiyaki de la bolsa y mordiéndolo. La situación había cambiado de lo que esperaba. Originalmente, había hecho todo esto para que Ai se sintiera más cómodo en la empresa. Pero viéndola así ahora, continuar solo sería contraproducente. No importa, iré solo más tarde. Seguro que sobrará mucho al final. ¿Ya no comes más?, preguntó Iko, mordiendo la cabeza de pescado del pastel. Pasta dulce de frijoles rojos. De hecho, el sabor clásico era el mejor. Ai negó con la cabeza. Tengo que practicar más tarde. No es bueno comer demasiado. Iko guió hábilmente a Ai al estudio de baile. Al abrir la puerta y entrar, la habitación tenía unos 200 metros cuadrados. Con pocos objetos grandes dentro, se sentía bastante vacía. Ichigo, vestido con traje y gafas de sol, estaba observando a varias chicas practicar. ¡Ay, por fin llegaste! Al oír que se abría la puerta, Ichigo miró hacia ella. Al ver a Ai, quien debía venir hoy, caminó hacia ella. ¿Y por qué estás aquí también, pequeño bribón? En realidad, no quería venir. Solo quería ver cómo la entrenabas, dijo Iko con naturalidad. Aunque no creo que tus métodos sean muy buenos, probablemente solo sean práctica de baile, ejercicios vocales y canto, ¿verdad? No subestimes la industria de los ídolos. Espetó Ichigo, furioso por sus palabras. Aunque lo que Iko enumeró eran de hecho los conceptos básicos, aún tenía que explicarle todo correctamente a Ai, quien aún no entendía. Un ídolo, así llamado, es un hermoso sueño tejido de mentiras. Eso es lo que los fans esperan de un ídolo. Por lo tanto, la capacidad de cantar, la capacidad de actuar y la resistencia son condiciones indispensables. Pero eso no significa que tener todo esto garantice el éxito. Además, se necesita una apariencia y un temperamento excepcionales, así como actuaciones constantes en el escenario. Solo así se puede ganar adeptos. Pero tampoco piensen que eso garantiza el éxito. Muchos ídolos de la industria se han visto expuestos a escándalos y se han visto obligados a graduarse en tiempo récord. Ichigo continuó. Por lo tanto, una idol no debe tener ninguna debilidad. Necesitas crear la imagen de una idol perfecta, porque si te atrapan, caerás en desgracia inmediatamente. Mientras el presidente se lanzaba a otro largo discurso, Iko silenciosamente llevaba una docena de cajas de taiyaki, se acercó a él y gritó. Atrápalo. Ichigo instintivamente extendió sus manos para atrapar los paquetes que Iko arrojó. Pero con tantos cayendo a la vez, solo logró agarrar 5 o 6. El resto cayó al suelo. De repente se dio cuenta de que Iko lo había engañado nuevamente. Sai. Ah. Hola. No. Ichigo rugió cada palabra. Al ser manipulado así, su dignidad se sentía pisoteada. Quería agarrar a Iko y darle una lección. Para hacerle aprender a respetar a sus mayores. Comentario 1. Votar capítulo 19. Iko Xai, 19. Comisión. Iko ya se había preparado para retirarse antes de dejar caer los objetos, así que cuando Ichigo se enojó, inmediatamente salió corriendo del estudio de baile. En la actualidad, él e Ichigo habían acordado una apuesta de entrenamiento. Si se quedaba cerca de Ai, su capacidad de aprendizaje mejoraría. Ese había sido su plan desde el principio. Provocar a Ichigo de esta manera solo fue para hacer que su partida pareciera menos deliberada. Después de salir del estudio de baile, Iko fue a la oficina de Ichigo, encendió la computadora y comenzó a buscar información para estudiar.
Esto era para probar si el aumento del aura aún podía activarse a la distancia actual. Después de estudiar durante más de 10 minutos, registró la información que encontró, como si la entendiera completamente. La distancia aún podría desencadenar el efecto. Iko se sintió impotente. Parecía que no podía venir aquí a menudo, así que registró toda la información de contacto almacenada en la computadora de Ichigo. Eso fue suficiente por hoy. Iko se dio cuenta de que no debía quedarse más tiempo en la compañía y regresó inmediatamente al estudio de baile. Tío, yo regreso primero. Les informó a ambos que se iría a casa temprano. Date prisa y vete. Lo instó Ichigo sin piedad. Ai simplemente asintió, demostrando que entendía. Iko regresó solo a casa. Al llegar, encendió su computadora y buscó información sobre los nuevos contactos. Yamashita Taro, Koyama Ichiro, Fujimoto Sora, Matsuyide. Iko buscó repetidamente en su computadora, pero las entradas recuperadas estaban severamente incompletas, con muy poca información. Las personas que podía buscar directamente estaban muy lejos de los individuos objetivo que había hipotetizado. Revisó varias veces todos los contactos recién adquiridos, pero no pudo encontrar ningún sospechoso que se pareciera al cerebro. La lista parecía estar compuesta por clientes de Ichigo Pro, en su mayoría personas de entre 30 y 40 años o más. Todavía necesito encontrar un canal para obtener información. Confiar en mí mismo para buscar así es demasiado lento. Iko primero pensó en un detective privado, pero luego lo reconsideró. Ni siquiera sabía las características, la edad o la apariencia de la persona objetivo. No. Puedo pedirles que elaboren una lista de todos los que trabajan actualmente en la industria del entretenimiento, junto con fotos. Cuando la vea, quizá pueda reducir el alcance basándome en las apariencias e investigar más a fondo. Aunque podría investigar lentamente por sí mismo a todos en la industria del entretenimiento actual, le llevaría demasiado tiempo. Sería más rápido ponerlo en funcionamiento. De repente, se dio cuenta de que no tenía la información de contacto de un detective privado, por lo que llamó a Ichigo para preguntar. ¿Qué? ¿Quieres encontrar un detective privado? ¿Qué intentas hacer exactamente? Ichigo tenía curiosidad por saber por qué Iko pedía un detective de confianza. ¿Por qué un niño de 12 años necesitaría uno? No te preocupes tanto, solo dame su información de contacto, respondió Iko directamente. Si no, la buscaré yo mismo. Me tienes mucho miedo, pequeño demonio. No sé de quién aprendiste eso, dijo Ichigo con impotencia, y luego añadió. Conozco a un amigo detective, más o menos de mi edad, llamado Asegawa. Su número es, tras obtener el número, Iko lo marcó de inmediato. Disculpe, ¿es el señor Asegawa? Habla Asegawa. Una voz masculina y curtida llegó por teléfono. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría pedirte que recopiles información. ¿Estás libre? Respondió Iko. ¿Buscas que investigue a alguien, pille a alguien haciendo trampa o algo así? El otro extremo, al oír la petición, enumeró hábilmente las opciones habituales. No, solo quiero que recopiles información. No necesito que sigas a nadie ni que investigues a nadie, dijo Iko directamente. ¿Recopilar información? ¿Acaso no es algo que cualquiera puede hacer? Sí. Mis precios no son baratos. Si solo se trata de recopilar información, te sugiero que busques a alguien más. El detective parecía desinteresado en cualquier cosa ajena a las investigaciones. Iko lo pensó. Si cualquiera pudiera hacerlo, ¿no ahorraría costos que lo hicieran empleados de la empresa? Tienes razón, debería buscar a alguien más, respondió Iko con tono agradecido. Encontraré a otros para que hagan este trabajo. No. Hermano mayor, no cuelgues. El otro extremo se puso nervioso al instante y le rogó que no colgara. Iko hizo una pausa, curiosa por saber qué iba a decir. ¿Necesitas algo? Creo que ya que pensaste en contratar a un detective, significa que tu subconsciente cree que no puedes obtener la información tú mismo, o que es particularmente problemático y no tienes tiempo, analizó rápidamente Asegawa, aprovechando la oportunidad para retener al cliente. Tienes razón. Pero creo que recopilar información sobre ciertas personas es algo que cualquiera puede hacer. Solo lleva tiempo, respondió Iko asintiendo. Pero la realidad no era tan sencilla. En Japón, no estaba permitido tomar ni conservar fotos sin el consentimiento del sujeto, y si se denunciaba al fotógrafo, este podía recibir una multa cuantiosa. Por lo tanto, si esta información se entregara a los empleados de la empresa, la información recopilada no estaría completa. La excusa de Iko solo tenía como objetivo bajar el precio.
Si me contratas, lo organizaré todo con claridad e incluso puedo desenterrar algunos registros oscuros, persuadió Hasegawa, enfatizando la calidad de su trabajo. Quiero que hagas una lista de los miembros actuales de la industria del entretenimiento, y el perfil de cada uno debe incluir una foto, pidió Iko. Entonces, ¿cuál es tu precio? Si pides demasiado, buscaré a alguien más. ¿Miembros actuales de la industria del entretenimiento? Confirmó Hasegawa. No te refieres a todos los miembros de la industria del entretenimiento japonesa, ni siquiera a los antiguos, ¿verdad? Todos los artistas, directores e inversores de la industria del entretenimiento en Japón menores de 40 años. Por un trabajo como este, ¿cuál es su precio? Respondió Iko. Hasegawa se quedó en silencio por un momento ante la magnitud de la tarea antes de responder. 10 millones de yenes. Te garantizo que quedarás satisfecho. No necesito que investigues los detalles íntimos de sus vidas. Solo necesito sus nombres y fotos adjuntas, negoció Iko. Cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? Comentario 1. Votar capítulo 20. Iko Xi, 20. Negociación. Dado que es algo que cualquiera puede hacer, ¿es apropiado su precio de 10 millones de yenes? Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono antes de que Hasegawa respondiera. Jefe, dijo que investiguemos a personas relacionadas con la industria del entretenimiento, y no se trata solo de una o dos personas. Son al menos decenas de miles. Así que este precio no es realmente caro. Simplemente me gano la vida. Si todavía insistes en este precio, entonces no tenemos nada más que discutir, respondió Iko con calma. 9 millones de yenes. Esta carga de trabajo no es algo que pueda gestionar solo rápidamente, y las investigaciones cuestan dinero. Además, necesitas sus fotos, y tendré que encontrar la manera de conseguirlas, argumentó Hasegawa, intentando proteger sus ganancias. De media, cada persona cuesta menos de 500 yenes. Ese es tu problema. Creo que tu precio aún tiene mucho margen de error. Iko se negó a ceder y cambió de tema. El salario de un empleado regular es de unos 300.000 yenes al mes. Podría contratar a 30 personas para formar un equipo que me ayude a investigar. No espero que sean rápidos, pero no es difícil para cada uno investigar 100 nombres y comparar fotos cada día, ¿verdad? Y cuanto más lo hagan, más competentes se volverán. El número podría incluso aumentar. Jefe, esto no es un problema de matemáticas. También necesita un local, coordinación, y contratar por un mes no solo significa salario, sino también suficientes beneficios. Si no, ¿quién trabajaría para usted? Replicó Hasegawa rápidamente. Además de los costos de mano de obra, también necesita alquilar un local y equiparlo con computadoras. Iko se burló de sus palabras. ¿Por qué no reclutar estudiantes que ya tengan computadoras en casa? Y no pienso pagarles un salario fijo. Fijaré sus salarios según los resultados de sus investigaciones y emparejamientos. Por cada persona que complete el proceso, recibirán 100 yenes. ¿Qué saben los estudiantes de investigaciones? Señaló Hasegawa con dureza. Y si solo dejas que investiguen los estudiantes, seguro que al final todo saldrá mal. ¿Te refieres a investigaciones duplicadas? Pensé en una contramedida desde el principio. Simplemente deja que cada uno investigue un bloque por separado. Iko ya había anticipado el problema de los objetivos duplicados debido a demasiados investigadores. Ya que tiene tantas ideas, jefe, ¿por qué no ha colgado todavía? Hasegawa notó que Iko seguía al teléfono y preguntó directamente. Entonces, ¿qué condiciones me ofrece? 500 yenes por persona, priorizando a todos los miembros activos en la industria del entretenimiento, dijo Iko con firmeza. Y el perfil debe incluir más detalles como edad, altura, peso y lugar de origen. La razón por la que Iko ofreció ese precio fue algo que había considerado desde el principio. Sus argumentos anteriores solo pretendían reducir el precio. En cualquier caso, el máximo que podía pagar eran 5 millones de yenes. Necesitaba ahorrar la otra mitad para pagar el escenario de AI en 2 meses. Hasta entonces, no tenía idea de cuándo llegaría su próximo ingreso, así que esto era lo máximo que podía gastar. Y después de la actuación de AI, el sistema seguramente emitiría la recompensa por la misión cultivando un ídolo. Aunque desconocía la recompensa, cultivar un idol sin duda costaba dinero. Dado que las actuaciones de AI formaban parte de ese proceso, calculó que la recompensa incluiría fondos para uso futuro. Después de todo, obtener ganancias de una actuación debut y recuperar la inversión inicial fue más difícil que ganar la lotería.
El aumento de precio se debió a que consideró que confiar solo en nombres y fotos podría generar problemas donde las edades no coincidieran con el momento de las fotos. Podría ser la misma persona, pero es posible que la información no se haya actualizado durante años. Y podría necesitar esta información más adelante, por lo que tenía que ser lo suficientemente confiable para convertirse en un recurso. ¿Son estas las condiciones que decidisteis desde el principio? Hasegawa se quedó en silencio por un momento antes de continuar. ¿Por qué quieres investigar tanta información sobre tanta gente? Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Iko ignoró su confusión y preguntó. ¿Aceptas este precio o no? Lo tomaré. Hasegawa apretó los dientes y aceptó el trabajo. Bien, entonces, ¿cuándo planeas empezar? Preguntó Iko. Primero tenemos que reunirnos y luego firmar un contrato. Me pagas un depósito y luego empiezo, explicó Hasegawa con habilidad. Si estás libre ahora, puedes venir a mi oficina. Bueno, ¿cuál es tu dirección? Y Iko tomó un taxi hasta la dirección que le proporcionó Hasegawa y vio un cartel sobre la carretera. Agencia de Detectives Hasegawa, estaba en una zona bastante remota. Iko originalmente había pensado que un conocido presentado por el presidente, si no era parte de una gran agencia de detectives, no estaría ubicado en un lugar tan destartalado y apartado. Pero como ya estaba allí, decidió entrar y echar un vistazo. Caminó hasta el tercer piso del edificio marcado con el letrero. Al final del pasillo, encontró la oficina de la agencia. ¿Podría ser realmente solo una habitación alquilada? Iko tenía un mal presentimiento, pero aún así presionó el timbre. Ya voy. Una voz apagada salió de detrás de la puerta, seguida de pasos que se acercaban. Hacer clic. Un hombre de unos 30 años con barba incipiente abrió la puerta. Llevaba zapatillas de algodón y el cuello de su chaqueta estaba mal metido dentro de la camisa, en lugar de estar bien arreglado. Parecía poco confiable. Esa fue la primera impresión que tuvo Iko de Hasegawa. ¿Es usted el cliente? Hasegawa miró a Iko, recordó la voz del joven en el teléfono y preguntó con cautela. Soy el cliente, Saito Iko asintió Iko. Saito Ichigo es mi tío. Él me lo presentó. Después de hablar, Iko notó cajas de cartón, binoculares, trípodes para cámaras, grabadoras de vídeo y varias máquinas que no pudo identificar, todo esparcido al azar por el piso interior. La habitación está un poco desordenada, no te preocupes. Entremos y discutamos los detalles, dijo Hasegawa mientras regresaba, despejando la mesa para hacer espacio para sentarse. Aunque la habitación estaba desordenada, no había ningún olor desagradable, lo que tranquilizó un poco a Iko. No esperaba una oficina tan remota y una habitación tan desordenada. Simplemente le parecía un poco inestable. El espacio tenía unos 50 metros cuadrados, pero con el desorden, parecía mucho más pequeño. Bien, este es el contrato que acabo de redactar. Si lo revisas y está bien, lo imprimiré. Hasegawa condujo a Iko al escritorio donde estaba instalada la computadora. Abrió un archivo y aparecieron los términos del contrato. Iko vio que Hasegawa ya había preparado una plantilla de contrato general. Eso por sí solo lo hacía parecer bastante confiable, así que comenzó a leerla con paciencia. Aquí, hay que modificarlos. Iko le ordenó a Hasegawa que escribiera y borrara secciones del contrato, ajustándolo para que coincidiera con la información que quería. Comentario 1. Votar capítulo 21. Iko Xi, 21. Bento. Al día siguiente, Iko se despertó temprano y fue a la escuela. Esperaba que Ai llegara antes, pero sonó el timbre y ella entró al aula bostezando. Iko vio que seguía con la misma chaqueta de ayer y no parecía muy enérgica. Te acostaste muy tarde ayer. Me fui a la cama después de las 10, Ai se cubrió la boca con la palma de la mano, sus ojos brillaban con lágrimas. Esto era una mentira. Iko concluyó esto desde su estado medio dormido en ese momento. Deberías haber terminado tu tarea, ¿verdad? Iko sacó su cuaderno de tareas del escritorio. Todavía no la has terminado, ¿verdad? Solo queda un poquito, dijo Ai, juntando su dedo índice y su pulgar para mostrar un pequeño espacio. ¿Quieres decir mucho, verdad? Replicó Iko, pero en realidad no sentía que mintiera. Supuso. ¿Será que practicaste demasiado tarde después de volver anoche y olvidaste tu tarea? No es demasiado tarde para hacer la tarea ahora, murmuró Ai, mirando hacia otro lado. Anoche, después de llegar a casa, abrió su cuaderno. A primera vista, reconoció todas las palabras, como si las hubiera aprendido hoy. Pero no recordaba cómo escribirlas ni cómo resolver los ejercicios.
Aunque en la escuela podía entender el contenido de los libros de texto y los problemas de los ejercicios, no podía recordarlos. Debido a esto, Ai empezó a sentirse irritable. Para despejarse, empezó a practicar vocalizaciones y pasos de baile. Mientras practicaba, se hizo muy tarde, y por la noche, le dio mucho sueño, así que cuando se despertó al día siguiente, tuvo que apresurarse para preparar el desayuno y su bento, lo que finalmente retrasó su tarea hasta que llegó a la escuela, sin tiempo para hacerla. Ya casi es hora de entregarlo, Iko sacó su cuaderno de ejercicios completo. No pasa nada si no entrego la tarea una vez, dijo Ai despreocupadamente, pensando en la tarea en blanco y en eventos pasados. El propósito de hacer la tarea es consolidar los conocimientos recién aprendidos, Iko suspiró y no la sermoneó. En cambio, puso el cuaderno frente a Ai y le dijo: como no tienes tiempo para hacerlo tú misma, copia el mío de hoy para que te sirva. Vale. Ai tomó el cuaderno de ejercicios que Iko le entregó y lo abrió en la página en la que necesitaba escribir. Ella vio que su letra era como letra impresa, perfectamente limpia y cuadrada. Sin pensarlo mucho, inmediatamente aprovechó el tiempo para copiar las respuestas. Durante ese tiempo, Iko sintió que la próxima vez debería dejarla terminar su tarea primero antes de ir a la oficina de Ichigo Pro a practicar. Para ayudar a Ai a mejorar rápidamente durante este mes, necesitaba aprovechar el tiempo para enseñarle y construir su base. Además, cuando estaban juntos, podían activar el halo, acelerando la eficiencia de aprendizaje de Ai. Y para evitar que Ichigo obtuviera demasiados efectos de cultivo, probablemente debería evitar quedarse en Ichigo Pro durante este periodo. En cuanto a la investigación, ya se la había encomendado a Asegawa. ¿Debería ahora buscar la manera de emprender algún negocio? Después de la escuela por la tarde, intentaría conseguir el puesto de manager de Ai. Sin embargo, calculó que Ichigo no cedería esta vez, pero podría aprovechar la oportunidad para hacer una apuesta con él de antemano. Dada su confianza, sin duda haría una apuesta. Uf. Por fin terminé. Ai se sintió afortunada de no tener mucha tarea hoy. Logró copiar todas las respuestas antes de que la recogieran, apenas lo logró. Dejó el bolígrafo y estiró la muñeca. Solo entonces tomó los dos cuadernos para entregarlos. ¿Cuánto tiempo estuviste en la sala de práctica de baile ayer? Preguntó Iko. No recuerdo la hora, solo recuerdo que el presidente me llevó a casa al final. Después de que Ai terminó su tarea, ya tenía mucho sueño por trasnochar, pero antes de terminarla, tenía que mantenerse alerta. Ahora que la había terminado, ese impulso disminuyó y su voz se debilitó de inmediato. Ella yacía sobre el escritorio. Hoy, Iko estaba a punto de preguntarle, pero al verla descansando con los ojos cerrados, desistió de molestarla. Durante la hora del almuerzo, Iko vio el bento de Ai. Al abrir la tapa, solo había carne y verduras, sin rastro de arroz. Tenía curiosidad por esto. En Japón, no poner arroz en un bento como relleno requeriría más tiempo de preparación. Sin embargo, considerando que era solo la segunda vez que veía a Ai comer, quizá no hubiera ninguna razón oculta. Pero, con cierta reflexión, preguntó: Ai, ¿preparaste tu bento otra vez hoy? Sí, desde que puedo preparar mi propio bento, siempre lo hago yo misma. Ai tomó un trozo de carne cubierto de salsa con sus palillos y se lo metió en la boca. Se ve delicioso, yo también quiero un poco. Iko mordió el pan en su mano, sintiendo inmediatamente como si estuviera masticando cera. El pan estaba demasiado frío y ya no olía nada. Ai no respondió, permaneciendo en silencio. Por cierto, Ai, ¿cuál es tu comida favorita? ¿No te cansas de comer solo verduras? ¿Por qué no hay arroz en tu bento? Iko recordó lo que quería preguntar, pero temía que preguntar directamente pudiera despertar los tristes recuerdos de Ai, así que decidió hacerlo indirectamente. Pastel, dulces, respondió Ai. Cuando seas viejo en el futuro, ¿qué comerás más? Iko dijo sugestivamente. Cuenta solo los alimentos que puedan considerarse básicos. ¿Alimento básico, Ai pensó un momento antes de responder. Probablemente debería ser pan u otros productos de harina. Como era de esperar, la respuesta no estaba relacionada con el arroz ni con el contenido a base de arroz. Iko reflexionó en silencio. Si le hicieran esta pregunta, y con la limitación de alimento básico, incluso él respondería a arroz u otro contenido relacionado con el arroz. Entonces, ¿puedes prepararme un bento mañana? Preguntó Iko de repente. No. Ai se negó inmediatamente. Considéralo un pago por mis clases particulares. Al ver que una solicitud directa no funcionaría, Iko cambió de actitud de inmediato.
Me temo que no seguirás el ritmo de aprendizaje de la escuela y que tus calificaciones terminarán siendo peores que en tu antigua escuela. Cuando lleguen los exámenes finales, el tío seguramente tendrá algo que decir. Iko sutilmente desvió la culpa. No quieres que me regañe, ¿verdad? Queda menos de un mes para los exámenes finales. El presidente no debería cargarte la responsabilidad a la fuerza, ¿verdad? Ai miró a Iko. No se trata de lo que pienses, seguro que lo hará. Iko describió a Ichigo como un capitalista sin escrúpulos. No sabes cuánto. Iko deliberadamente dejó el resto de la oración sin decir. ¿El presidente qué? Ai inmediatamente mordió el anzuelo y preguntó. No importa, no es bueno hablar mal de los demás a sus espaldas. A menos que, también me prepares un bento mañana. Iko, a tiempo, puso una condición. Si me traes un bento, te contaré los negocios turbios del tío. Ai se interesó inmediatamente. ¿El presidente realmente tiene información sucia sobre él? Comentario 1. Votar capítulo 22. Iko Xai, 22. Púrpura. Por supuesto, él también tiene un pasado oscuro, respondió Iko como si nada. Solo esta vez Ai apretó su puño derecho y lo levantó, luego movió su dedo índice. Quiero pollo frito. Iko inmediatamente aprovechó la situación y ordenó. No necesito que todo el bento sea pollo frito, solo unos trozos, con un poco de arroz, eso es todo. Arroz y Ai murmuró las dos palabras con una voz apenas audible. Iko escuchó a Ai aparentemente emitir un sonido, pero no pudo entenderlo bien, pensando que estaba hablando de él, así que preguntó. ¿Qué dijiste? ¿Aún no has comido pollo frito? Ai recordó que Iko le había dicho a Miyako que quería pollo frito cuando hizo una llamada falsa el domingo. ¿Todavía lo recuerdas? Iko no esperaba que recordara lo que le dijo el domingo. Cuando le estaba enseñando ayer, a menudo no recordaba lo que le habían enseñado, así que pensó que tenía mala memoria. No soy un pez dorado. Ai sintió que Iko estaba pensando algo muy grosero. Todavía recuerdo algo así. Entonces, por favor, dime, ¿cuál es el tercer dígito después del punto decimal de pi, después de 3, 14? Saito Iko pensó casualmente en una forma de poner a prueba su memoria. Pi es 3,141 y Ai recordó y dijo, pero solo dijo estos pocos dígitos y no pudo recordar los que siguieron. 3, 14, 15, 92, 65, 45. Iko recitó con naturalidad los 10 dígitos después del punto decimal. No espero que lo recuerdes como yo, Urusai. Vaca. 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 Y Ai interrumpió las palabras de Iko, maldiciéndolo con emoción y rapidez. Metí la pata. Iko vio que Ai de repente se enojaba y lo maldecía, solo entonces se dio cuenta de que accidentalmente había caído nuevamente en la trampa de la autocomplacencia y la maldición del conocimiento. Pero la voz de Ai era realmente agradable de escuchar, aunque sabía que ella lo estaba maldiciendo. No se enojó en absoluto. Simplemente gritar idiota fue un ataque demasiado débil. Aunque a Iko le pareció agradable la voz de Ai y quiso seguir escuchándola, consideró que si no encontraba la manera de calmarla, la distancia entre ellos podría verse afectada. Así que, después de que ella maldijera un rato y su tono no fuera tan rápido, la miró y le dijo con sinceridad. Lo siento mucho, no quise decirlo así. Mientras hablaba, ponía una expresión abatida, triste y dolida, como si le hubieran regañado. HMPH. Ai vio la expresión de Iko, que parecía haber comprendido su error, y dijo. Si me prometes que no lo volverás a hacer, te perdonaré. Lo intentaré lo mejor que pueda, respondió Iko con sinceridad. Tú. Ni siquiera lo prometes. Ai cruzó los brazos sobre el pecho y dijo enojada. No voy a hablar más contigo. Prometo que nunca volveré a mencionar nada sobre tus defectos. Al ver que no podía engañarlo, Iko no tuvo más opción que hacer una promesa. Ai sintió una sutil emoción al escuchar esa promesa. Quería que Iko explicara el asunto con precisión, pero sentía que si lo mencionaba ella misma, no demostraría que le importaba. Que no te pille con nada. Pensó Ai con amargura. La hora del almuerzo terminó felizmente así. Como hoy la quinta hora era arte, tenían que ir al aula de arte. Así que toda la clase se trasladó allí. Estudiantes, hoy cada uno debe pintar un cuadro al óleo con pigmentos. Pueden elegir el contenido que deseen y, al llegar, el profesor de arte anunció inmediatamente lo que harían en esta clase. Para mayor comodidad, los asientos en el aula de arte siguieron el plano de asientos de su aula regular. Por lo tanto, Ai estaba al lado de Iko. ¿Qué quieres pintar?
Iko tomó la paleta y pintó desde su lugar, pero aún no había decidido qué pintar, así que se lo preguntó a Ai, queriendo obtener algunas ideas de lo que planeaba pintar. Lo que quiero pintar, y Ai pensó por un momento antes de responder. Pintaré uvas. ¿Y tú? Iko escuchó la respuesta de Ai y pensó. Si ella pinta fruta, él también podría pintarla, ya que no sabía qué pintar. Planeo pintar fresas. Debería decir, como se esperaba de ti, pintar algo desafiante. Ai sintió que las fresas serían muy difíciles de pintar con pinturas al óleo. Después de colocar la base, debes añadir pequeños y delicados puntos. Si no tienes cuidado al hacerlo, la fresa se verá distorsionada. Son pinceles para pintar al óleo, no son fáciles de controlar. Simplemente pensé que no requeriría mezclar colores, por eso quería pintarlo, respondió Iko casualmente. Si no necesitas mezclar colores, ¿no estaría bien una manzana? Replicó Ai. Tienes razón, entonces pintaré una manzana. A Iko le pareció una gran sugerencia. Deberías pintar fresas de todas llenas. Ai vio que realmente estaba considerando pintar una manzana y le aconsejó. Iko-kun, no cambies de opinión tan fácilmente por lo que digan los demás. No es que cambie de opinión solo porque alguien dice algo. Es porque es tu opinión la que la considero y decido cambiar, dijo Iko significativamente. Ai se quedó en silencio tras escuchar esa respuesta. Tomó la paleta y el pincel, a punto de empezar a mezclar colores, pero por un momento no recordaba cómo mezclar el morado, así que le preguntó a Iko. ¿Qué colores uso para mezclar el morado? Utilice rojo y azul. Mezclar azul y rojo crea un morado más intenso. Con más azul y rojo puro, el morado será algo parecido a un morado parduzco. El azul y el rojo con un poco de blanco crean un morado muy claro, como el morado pálido de las nubes. Una combinación de azul verdoso y rojo claro crea un morado parecido al rojo rosa. Este color es adecuado para flores. Una combinación de azul verdoso y un poco de rojo puro crea un morado intenso, como el color de una berenjena, casi negro. También se puede mezclar con negro y rojo, pero el color resultante será más violáceo, aunque este método para mezclar morado es más difícil. Iko recitó todos los métodos para mezclar morado de una sola vez. Ai escuchó atentamente lo que dijo Iko, eligiendo en su mente el tono de púrpura que pensó que era adecuado para las uvas y comenzó a mezclarlo. Mientras mezclaba, de repente recordó la historia que Iko contó ayer, Aguamarina y Rubí. El azul y el rojo mezclados formaban el color púrpura, y sus ojos también eran púrpuras. Pensando en esto, preguntó en voz alta. La historia que contaste ayer solo mencionó el color de los ojos de los niños, pero no mencionó el color de los ojos de nadie más. ¿Por qué? Iko, que estaba pintando su cuadro al óleo, no sabía por qué le preguntaba eso, así que respondió. Porque originalmente era parte de las pistas de la historia. Ai escuchó esta respuesta y luego preguntó. Entonces, en esta historia, ¿el color de la pupila del ojo de la niña es morado? Horario de subida. 2 capítulos /. Los miembros de Patreon pueden leer el capítulo 26. Reconciliación comentario 1 comentario. Votar capítulo 23. Iko Xai, 23. Atrapado. Sí, morado. Iko no estaba seguro de lo que quería decir, pero respondió de acuerdo con la configuración original. No te basaste en mí para esta historia, ¿verdad? Preguntó Ai directamente. En absoluto. Su pregunta sobresaltó a Iko. Su brazo tembló levemente al reaccionar, respondiendo sin dudarlo. ¿Respondiste tan rápido? ¿Será que ya sabías que te preguntaría eso? Ai no estaba convencida. Si no hubiera sido por la mezcla de colores de hoy, no se habría dado cuenta de que, en su historia, el rojo y el zafiro se combinaban en morado. La niña de la historia y ¿podría ser ella? Ya dije que la historia tiene un prototipo. ¿Cómo podría inventar algo así? Iko rápidamente resolvió el problema. Gracias a la explicación de la mezcla de colores, se dio cuenta de que el rojo y el azul se convertían en morado, y ahora sospechaba que él había intercambiado la víctima prototipo con ella. Eso no es cierto. Dijiste que la historia tenía un prototipo, así que ¿por qué la segunda mitad se siente tan apresurada? Si de verdad hubiera un prototipo, incluso si lo hubieras adaptado, deberías haber podido ajustar las cosas con más fluidez. Pero tal como se desarrolló, pareció una continuación descuidada. Debiste haber alterado la trama, y por eso se volvió tan absurda. Cuanto más lo pensaba, más sentía Ai que había convertido a la chica prototipo en ella. No terminé esa historia, dijo Iko con sinceridad, pero definitivamente no está basada en ti. Es solo una coincidencia. ¿En serio? ¿Solo una coincidencia?
Ahí tenía dudas, pero luego recordó que una vez había mencionado que ya tenía en mente el marco de la historia. No la atacaría intencionalmente, ¿verdad? Los ídolos no se enamoran. Las monjas no se casan. ¿Será que su condición de ídolo lo inspiró? Ella insistió. Los ídolos no pueden enamorarse y las monjas no pueden casarse. ¿No es básicamente lo mismo? Al principio, Iko había considerado la traviesa idea de hacerle saber ese tipo de final, pero ahora no podía admitirlo en absoluto. Si la víctima hubiera sido Ai, ella solo pensaría que la estaba tendiendo una trampa. Entonces exclamó. No. Es solo una coincidencia. En realidad, las monjas no pueden casarse. Le estás dando demasiadas vueltas, te estás cohibiendo. ¿Estás diciendo que soy demasiado consciente de mí mismo? La expresión de Ai se endureció. Empezó a repasar cada detalle que había dicho desde que se conocieron. Cuando alguien llame a la puerta, mira primero por la mirilla y después de convertirte en un ídolo, ten cuidado con los acosadores y los ídolos no se enamoran, las monjas no se casan, los acosadores se presentan en la puerta, los fanáticos son incitados a asesinar, y aún dices que no está basado en mí. Y es morado, el color exacto de mis ojos cuando se mezclan el rojo y el azul. Sus sospechas se intensificaron. Estos no son puntos aislados. Se solapan demasiado. Te lo dije, es una coincidencia. Le estás dando demasiadas vueltas. ¿Cómo podría conectar todo simplemente mezclando colores? Si estuviera tranquila, admitirlo no sería un problema. Pero ahora estaba enojada. ¿Podría ser el aura? Iko intentó desesperadamente desactivarlo en la interfaz del sistema, pero por mucho que buscó, no encontró la opción. Solo pudo buscar a toda prisa otra forma de disipar sus dudas. ¿Solo puedes llamarlo coincidencia? ¿Será porque me acerqué demasiado a la verdad? Cuanto más hablaba, más convencida estaba. Tienes que calmarte. En tu estado actual, no puedes escucharme bien, dijo Iko, intentando tranquilizarla. Estoy tranquilo. De hecho, me siento más lúcido que nunca. Ahora veo las cosas con claridad, dijo Ai con firmeza. Entonces piensa en lo que te enseñé ayer y lo que te dije hoy, intentó Iko desviar el tema. No cambies de tema. Espetó Ai, frunciendo el ceño. Piénsalo bien, ¿de qué me serviría tenderte una trampa? La voz de Iko era firme. No hay ningún beneficio. Solo crearía una brecha entre nosotros, y eso es lo último que quiero. Así que jamás haría algo así deliberadamente. Incluso si me usaras como prototipo, no te lo reprocharía, dijo Ai en voz baja, como si se retirara para avanzar. Eso era una mentira. Iko inmediatamente sintió que sus palabras no eran sinceras. Me estás mirando con gafas de colores ahora mismo. No importa lo que diga, no me creerás. Con su tono más serio, dijo. Piénsalo bien. Lo primero que te di cuando nos conocimos fue un talismán de paz. ¿Cómo pude engañarte con algo tan absurdo y enrevesado? Ai hizo una pausa, recordando. Metió la mano en el bolsillo y sacó el talismán que él le había dado en su primer encuentro. Sí, realmente se lo había dado de inmediato. En ese momento, la profesora de arte notó que no estaban pintando, sino discutiendo. La tensión entre ellos era evidente. Ustedes dos de ahí. No discutan, concéntrense en su pintura. Gritó la maestra. Sí. X2 ambos respondieron al unísono y luego, de mala gana, volvieron a coger sus pinceles. Al final, Iko solo logró dibujar una fresa, mientras que Ai pintó un tazón de uvas moradas. Todavía insatisfecho con su explicación, Ai se fue directamente a Ichigopro después de clase sin decir palabra. Iko había planeado alejarse de la oficina por un tiempo, pero al verla irse así, se apresuró a seguirla. Por mucho que lo intentara, Ai mantenía la distancia. Cada vez que la alcanzaba, ella aceleraba el paso. Bien. La veré en la empresa. Me quedaré con ella todo el día. Preocupado por cómo se habían descontrolado las cosas, Iko lo siguió de cerca. Intentó explicarlo varias veces, insistiendo en que no se había inventado esa historia absurda, pero Ai simplemente hinchó las mejillas con fastidio. Si él continuaba hablando, ella solo se enojaría más. Por ahora, no tenía más remedio que esperar hasta que ella se calmara. Hasta que este malentendido se resolviera, Iko decidió no dejarla nunca de lado, excepto en lugares donde realmente no pudiera seguirla. Aunque ella ahora llevaba el talismán de la paz, él todavía no podía descansar tranquilo. Horario de subida. 2 capítulos / día membresía de Patreon. Uno puede leer hasta el capítulo 30. Uniforme escolar comentario 3 comentario. Votar capítulo 24. Iko Xai, 24.
Disputa. Deja de seguirme, dijo Ai al notar que Iko la seguía desde la escuela. Cuanto más lo veía, más se enojaba. Verlo también despertó recuerdos de una joven sin padres, acogida por una monja y que con el tiempo se convirtió en una. Esto coincidió incómodamente con su propia decisión reciente de convertirse en una ídolo después de ser persuadida por Ichigo. Cuanto más lo pensaba, más se inquietaba. Por fin había conocido a alguien que la hacía sentir a gusto, aunque, al final, no parecía diferente de los demás. Ay, por eso no quería contarte esa historia desde el principio. Pero insististe, dijo Iko con impotencia. No había planeado adaptar la historia en absoluto. Pero, a pesar de su insistencia y de su propia curiosidad por su reacción, cedió. Al final, solo cosechó lo que sembró. Aunque no te hubiera preguntado, de todas formas habrías inventado esa historia, pensó Ai con amargura, agrupándolo inconscientemente con las personas de su pasado y etiquetándolo como malicioso. Desde entonces, sin importar lo que dijera Iko, ella solo escuchaba excusas. Ya te lo dije, es una obra original. Solo conocía un poco y traté de adaptarla, respondió Iko, aún impotente. Pero sabía que ahora era imposible explicar las cosas con claridad. Una vez que la duda se arraiga, crece. Y una vez que el prejuicio se instala, es casi imposible deshacerse de él. Entonces, ¿por qué no dices quién escribió el original? ¿Por qué adaptarlo? ¿Y por qué adaptarlo así? Insistió Ai, disparando preguntas en rápida sucesión. Iko respondió de inmediato. El autor original se llama Akasaka. En su historia, el escenario era el abandono de los padres, no simplemente, basta. Deja de hablar. No quiero volver a verte. Vete. La palabra abandono golpeó a Ai como una cuchilla. Le devolvió el dolor de haber sido abandonada por su madre, no deseada, no querida. Escuchar a alguien usarla como material para una historia solo avivó su ira, y sin darse cuenta, gritó. En el momento en que su voz la abandonó, el arrepentimiento la invadió. Apenas había empezado a abrirse a él, apenas sentía lo que era que alguien se preocupara por ella. Pero entonces volvió a pensar. Tal vez Iko era igual que los demás. Así que contuvo el impulso de disculparse, apartó la mirada y se negó a mirarlo. El corazón de Iko se hundió. Ella lo interrumpió a mitad de la frase, negándose a escuchar, sus palabras, no quiero volver a verte, la calaron más profundamente de lo que podía imaginar. Por un momento, sintió ganas de irse para siempre y de no volver a hablarle nunca más. Pero la razón lo frenó. Sé que estás enojado ahora mismo y pensando demasiado. No puedes escucharme, dijo Iko con firmeza. No importa lo que diga, incluso si es correcto, incluso si es verdad, instintivamente lo rechazarás y distorsionarás cada palabra con sospecha. Por eso quería esperar a que te calmaras para explicarte. Pero lo que acabas de decir, como no quieres verme, no te seguiré más. Se detuvo y su mirada se fijó en silencio en la espalda de Ai. Ai no respondió. Simplemente siguió avanzando hacia la sala de práctica. Aún así fracasó, pensó Iko con pesar. ¿Qué impresión tiene de mí ahora? Aún así, no regresó a casa. En cambio, buscó a Maeda Daiko y le indicó que lo llamara de inmediato si Ai se iba. Después, fue directo a la oficina de Ichigo. Metí la pata otra vez y, pensó Ai con el rostro abatido. Dije lo peor que se le puede decir a un amigo. Debí de romperle el corazón a Iko-kun. Mañana probablemente me ignore, como hicieron todos los demás y volveré a estar sola. Había escuchado sus últimas palabras, su sinceridad, y sintió que su vínculo se rompía. Pero no se atrevió a decir, no me desagradas. En ese momento, Watanabe Akane, compañera del grupo Idol, notó la expresión sombría de Ai. Ayer había brillado con fuerza incluso jadeando durante el entrenamiento. Ahora estaba pálida. Ai, ¿no te sientes bien hoy? ¿Estás muy pálida?, preguntó Akane. No. Ai rápidamente puso una sonrisa brillante y respondió alegremente. Corrí un poco en el camino hacia aquí, así que estoy un poco cansado, eso es todo. Estoy bien, gracias. Ella ajustó su humor en un instante, dejando de lado los pensamientos sobre Iko y eligiendo en cambio concentrarse en la práctica. Mientras tanto, Iko entró en la oficina de Ichigo. Ichigo se sentó en su escritorio por una vez, no en la sala de práctica. Qué raro. ¿No irás a ver el entrenamiento hoy?, preguntó Iko al entrar. ¿Quién está difundiendo rumores otra vez?, murmuró Ichigo, sospechando del rumor de la compañía. ¿Pero no es cierto que rara vez estás en la oficina? Iko había estado en la empresa muchas veces, y solo ahora había visto a Ichigo en su escritorio.
Normalmente, siempre estaba en la sala de prácticas. Estoy coordinando e inspeccionando la empresa. Siempre vienes después de la escuela, para entonces ya he terminado casi todo, así que voy a ver cómo están, explicó Ichigo a la defensiva. De todos modos, ¿qué quieres esta vez? Sabía que Iko siempre venía sin motivo. En el pasado, había admirado su talento e intentado reclutarlo, pero siempre se había negado. Solo quería preguntar si los arreglos de Ai están resueltos. Déjame ver, preguntó Iko directamente. Ah, eso. El grupo Idolbe Komachi acaba de formarse, así que planeo agregarla como protagonista, dijo Ichigo. ¿Y el gerente? ¿Quién la atiende? Tenía la intención de manejarla yo mismo, pero dada mi posición, le asigné a Miyako en su lugar, respondió Ichigo con un toque de arrepentimiento en su voz. No habría mucha diferencia si la controlaras, ¿verdad? Respondió Iko. Sabía que, desde que Miyako se casó con Ichigo, había pasado a un segundo plano en los asuntos de la empresa, y solo ayudaba cuando las cosas se complicaban. Que ella se encargara de un Ai recién incorporado le parecía extraño. Soy el tutor de Ai, y Miyako es mi esposa. ¿Qué tiene de inapropiado? Preguntó Ichigo, desconcertado. Normalmente, a Iko no se le escaparía algo tan obvio. Te ves diferente hoy. ¿Qué te pasa? ¿Qué problema? Iko parpadeó, sin entender. Ichigo lo observó atentamente. No me digas que hoy recibiste tus calificaciones y reprobaste, ¿no? Horario de subida. 2 capítulos / día membresía de Patreon. Uno puede leer hasta el capítulo 33. Otro amor comentario 0 comentario. Votar capítulo 25. Iko Xai, 25. Su manager. Mis calificaciones siguen siendo perfectas, como siempre, y hoy tampoco me entregaron exámenes. Iko negó con la cabeza. Solo estoy un poco molesto, eso es todo. Entonces parece bastante serio. Ichigo se inclinó hacia adelante con interés. ¿Te rechazaron después de confesarte? No, suspiró Iko. Además, no me confesaría a menos que estuviera completamente segura. Ichigo salió de detrás de su escritorio y le dio una palmadita a Iko en el hombro. La vida es larga, intenta ver las cosas con más claridad. No he tenido ninguna ruptura. En fin, eso no importa. Iko se dio cuenta de que Ichigo ya lo veía como un pobre diablo cuya confesión había fracasado. Quiso explicarlo, pero decidió que no hacía falta aclararlo. En cambio, dijo. Ni siquiera creo que Miyako sea la adecuada para ser representante de Ai. No se trata de lo que tú pienses, se trata de lo que yo pienso, lo interrumpió Ichigo sin dudarlo. Solo Miyako y yo somos los más indicados para ser el representante de Ai en la empresa. Pero como yo soy el presidente y no puedo hacerlo, solo Miyako puede. Creo que puedo ser el manager de Ai, dijo Iko con naturalidad, sin muchas esperanzas. Ichigo ya había resuelto el asunto del representante de Ai, dejándole sin ninguna posibilidad. Era imposible. Aunque Iko había esperado esto desde el principio. ¿Por qué quieres hacerlo todo? Refunfuñó Ichigo. La última vez también quisiste arrebatarle los derechos de gestión a Ai. Antes de eso, ni siquiera aparecías por aquí. Desde que Iko conoció a Ai, él, quien originalmente nunca compitió por nada y no estaba interesado en mucho, seguía queriendo involucrarse en asuntos relacionados con ella. Cuanto más lo pensaba Ichigo, más probable le parecía la posibilidad. Así que preguntó. La persona a la que te confesaste no será ella, ¿verdad? Ya te dije que no me he confesado. ¿Por qué no me escuchas? Al oír la pregunta de Ichigo, Iko no pudo evitar gritar. ¿Estás sordo? ¿Te dio Alzheimer a tu edad? ¿Por qué hoy todos tienen la cabeza llena de sospechas? Iko sintió ganas de tirarse de los pelos, pero tuvo que mantener la compostura. Mocoso. ¿Aún quieres acercarte a Ai? Ichigo le lanzó la carnada. Si de verdad te gusta, no me es imposible dejarte ser su representante. Sí, me gusta, respondió Iko al instante, sin dudarlo, aunque sabía que Ichigo no lo dejaría ser su manager ahora. Sin dudarlo, Ichigo negó con la cabeza con una sonrisa. Dije que podría darte la oportunidad de ser su representante, eso es todo. ¿Entonces vas a renegar? Iko bajó la voz deliberadamente, haciéndola grave, con un tono de ira. No pienso renegar. Pero aún eres joven y no tienes la capacidad suficiente para el puesto. Tendré que esperar a que crezcas antes de que puedas conseguir el puesto, dijo Ichigo, ya con una excusa preparada. Así que planeabas renegar desde el principio, ¿no? Insistió Iko sin dudarlo. Luego le diré a Miyako que siempre te veo en el salón de práctica, observando atentamente a las chicas guapas. Ichigo sintió que le iba a doler la cabeza.
Deseó no haber hecho esa promesa, dejando que ese mocoso aprovechara otra oportunidad. Primero tenía que calmarlo. No es que quiera renegar. Ser gerente no es fácil. Como mínimo, primero tienes que aprender a negociar. Por ejemplo, ahora mismo, no tienes más remedio que darme este puesto. ¿No es eso una negociación? La mirada de Iko sobre él era como si estuviera viendo basura. Esto no es una negociación. Tienes que aprender, sistemáticamente, formalmente. Insistió Ichigo, exponiendo las condiciones para impedir que Iko encontrara lagunas legales. Entonces, si aprendo todo esto, ¿me dejarás ser el manager de AI? Presionó Iko de nuevo. Ichigo se reclinó en su silla, abrió una carpeta en su computadora y dijo: ven a ver esto. Estos son los precios negociados por los gerentes de la empresa junto con las tablas de oferta inicial. Iko miró las tablas y las encontró extrañas. ¿Por qué mantener estos precios comparativos? ¿No suele la gente registrar solo los acordados? Los documentos digitales no ocupan mucho espacio. Grabarlos los hace útiles para el estudio y la consulta. Son un excelente material didáctico. Ichigo se hinchó de orgullo. ¿Qué te parece? No te lo esperabas, ¿verdad? La verdad es que no me lo esperaba, dijo Iko. Ya lo sabía, pero le seguía la corriente al orgullo de Ichigo. No había necesidad de contradecirlo constantemente. Eso solo crearía una oposición innecesaria. Bastaba con moderación. Si de verdad quieres aprender, te buscaré un maestro. Pero en ese momento, no puedes abandonar tus lecciones a mitad de camino por otras cosas. La expresión de Ichigo se volvió seria y su tono solemne. Siempre había esperado que Iko estudiara administración en la empresa. Pero nunca había logrado convencerlo. Y tampoco podía obligar a Iko a dar clases particulares, sabiendo que ser obligado a aprender algo que no te gusta es una experiencia miserable. Si puedes cumplir tu promesa, aprenderé, dijo Iko vagamente, sin un sí directo. En cuanto termines de aprender, te daré la oportunidad de ser el representante de AI. Si la aprovechas, podrás convertirte en su representante permanente, prometió Ichigo sin dudarlo al escuchar su disposición. Entonces aprenderé. Puedes organizarlo estos 2 días, pero tiene que ser después de las 5. Todavía tengo tareas que terminar y otras cosas que hacer. Iko se tomó un tiempo. Tenía que hacer sus tareas escolares y también ser tutor de AI. Aunque su relación no era buena en ese momento, sentía que al implementar sus propias ideas, en unos días AI al menos ya no se resistiría más. Puedes ver los materiales en mi computadora para obtener una vista previa. Llamaré para programar a alguien y ver cuándo está disponible. Al ver el entusiasmo de Iko por trabajar duro por ahí, Ichigo inmediatamente tomó su teléfono, encontró un número y marcó. Al conectar la llamada, Ichigo se levantó y le ofreció su asiento a Iko. Luego salió directamente de la oficina. Parecía que no quería que Iko escuchara el contenido de su conversación. A Iko no le importó. Se sentó en la silla de Ichigo y miró los datos, textos e imágenes en el monitor. Un rato después, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostró a Maeda Daiko. Respondió de inmediato. Hola ¿eres Iko-kun? Se escuchó una voz femenina madura. Sí. ¿Ahí se va de la empresa? Iko evitó las bromas y preguntó directamente. Sí, vi a Ai salir desde adentro, respondió Daiko. Bien. Enseguida voy. Iko colgó, salió corriendo de la oficina y se dirigió a la entrada de la empresa. Horario de subida. 2 capítulos / día membresía de Patreon. Uno puede leer hasta el capítulo 33. Otro amor comentario 1 comentario. Votar capítulo 26. Iko Xai, 26. Reconciliación, o si no, por favor espérame. Saito Iko se encontró con Ai, quien había dejado la empresa hacía poco. Pensó que llamarla por su apellido en lugar de su nombre podría calmar sus emociones. Ai escuchó una voz familiar y se dio la vuelta. Cuando vio que era Iko, se detuvo en seco, las emociones se arremolinaban en sus ojos. Nuestra amistad está rota, así que no se fue de inmediato, no importa. Ya no nos conocemos. Solo escucharé lo que tenga que decir. Cuando Ai oyó que Iko la llamaba, varios pensamientos la invadieron. Ella forzó una sonrisa y preguntó con una mirada perpleja. Saito-san, ¿hay algo que necesites? Iko notó la dirección distante. Su forma de hablar le hizo sentir que no le caía bien. Era demasiado formal. Debería estar tranquila ahora, ¿no? Debería poder escucharme, ¿no? No tenía experiencia con ese tipo de cosas, pero se preparó y preguntó. ¿Por qué te vas tan temprano hoy? Sí. Ai lo miró expectante. Entonces, Saito-san, ¿necesitabas algo de mí?
Su tono no era tan frío como antes, aunque todavía mantenía la distancia. Iko se concentró completamente en Ai. Incluso aunque hablaba como una extraña, su expresión no era tan fría como antes. Lamento mucho si la ambientación de la historia te hizo sentir que había un problema. Me disculpo. Intentó disculparse. Después de hablar, la miró de reojo. No parecía contenta. No era la respuesta que esperaba. Después de pensarlo un momento, dijo con más sinceridad. Pero realmente quiero ser tu amigo. ¿Aún estás dispuesto a ser mi amigo? Ai escuchó, su corazón se llenó de una ligera insatisfacción. Eso no era lo que ella quería oír. De acuerdo, respondió de todos modos. Pero lo que realmente quería oír era: hagamos las paces. Ella pensó que Iko simplemente podría tener miedo, y por eso era tan cauteloso. Entonces ella se acercó, tomó sus manos entre las suyas y dijo alegremente: Iko-kun, entonces hagamos las paces. Iko quedó atónito por el repentino gesto. No hacía mucho tiempo que le había dicho que no quería volver a verlo, y ahora, después de solo una disculpa, su actitud cambió tanto. No entendía lo que ella pensaba. Que ella le sujetara las manos con ambas lo incomodaba, pero no se atrevió a apartarse. Al mismo tiempo, un calor extraño se elevó dentro de él, como si su racionalidad estuviera fallando. Ay, en realidad, siempre he querido reconciliarme contigo también. Iko sintió que su cerebro ardía, obligándose a respirar profundamente para calmarse. Ay, satisfecho con su respuesta, soltó sus manos. Iko sintió alivio de inmediato, como si se hubiera liberado de una atadura. Si hubiera aguantado más, él podría haber dicho o hecho algo impactante. ¿Te sientes mal? Ai notó que su rostro se ponía rojo, como si tuviera fiebre, y preguntó con preocupación. Extendió la mano para tocarle la frente. Estoy bien, solo un poco caliente. Iko esquivó su mano y se bajó la cremallera de la chaqueta como para refrescarse. ¡Qué frío! El aire de enero le recordó rápidamente la estación. Se subió la cremallera y se abanicó con la mano, demostrando que sí tenía calor. Ai observó sus torpes intentos. Aprovechando su distracción, rápidamente presionó su pequeña mano contra su frente. Sentía un poco de frío, no como fiebre. Pero para asegurarse, retiró la mano y se tocó la frente para comparar. Su piel estaba cálida, su frente más fría que la de él. «Realmente pareces tener fiebre», dijo Ai después de la tosca comparación. «No tengo fiebre, ajá». A Iko le picó la nariz de repente y estornudó. «No seas terca. No estás bien, pero finges que solo tienes calor». Su voz se suavizó mientras hablaba, apagándose hasta que Iko ya no pudo oírla. «Estoy estornudando, no tosiendo», protestó Iko. «Quizás alguien solo esté hablando de mí, por eso estornudé». «Qué explicación más extraña». Ai se adelantó. «Pero aún así deberías abrigarte. No te quites la ropa solo para ocultar cosas otra vez». Iko se apresuró a alcanzarla. «De verdad que no puedo ocultarle nada. Siempre es tan observadora». «Tengo un poco de sed». Iko se sintió mal después de ese estornudo y quiso buscar algo de beber. Observó la zona y vio una máquina expendedora más adelante. «¿Qué quieres beber?», preguntó Iko. «Compraré el mío», respondió Ai. «Yo invito. Si te sientes mal, puedes invitarme la próxima vez». Iko corrió hacia la máquina expendedora y miró los precios. Los precios oscilaban entre 110 y 200 yenes. Agua embotellada a 110, cola a 160, una importante marca de café a 200. Sacó su billetera, listo para meter monedas. «Ay, ¿qué quieres?». Algo dulce, como leche de fresa, estaría bien. Ai pensó un momento. Aún no sabía qué había en la máquina expendedora. Leche de fresa, Iko revisó las opciones, pero no vio ninguna. En cambio, vio una bebida dulce. ¿Quieres sopa dulce de frijoles rojos? Sin leche de fresa, entonces una sopa de frijoles rojos está bien. Ai aceptó la sugerencia. Iko había pensado en pedir refresco de cola, pero decidió igualarla. También quería probar la sopa dulce de frijoles rojos. Introdujo 300 yenes en la máquina y compró 2 latas. Golpe. Golpe. Las latas salieron rodando. Iko las recogió, sintiendo su calor. Le entregó uno a Ai y luego abrió el suyo. Al probarlo con los labios, descubrió que el líquido estaba tibio a pesar de la lata caliente. Echó la cabeza hacia atrás y bebió. Junto con el líquido, unas tiernas judías rojas se deslizaron en su boca. Ai no abrió la suya de inmediato. Sostuvo la lata caliente entre las palmas, haciéndola girar suavemente como si se calentara.
Al ver a Iko beber primero, preguntó. ¿Está bueno? Horario de subida. 2 capítulos / día. La membresía de Patreon. Uno puede leer hasta el capítulo 38. Planificación. Comentario. 0 comentario. Votar. Capítulo 27. Iko Xai, 27. Industria de ídolos. ¿Por qué no lo pruebas tú mismo? Iko no le dio una respuesta a Ai. Para él, la sopa dulce de frijoles rojos no era una bebida en absoluto. Parecía más bien una dieta líquida. Aún así, como casi solo era agua, al menos le quitaba la sed. Antes rara vez compraba bebidas. Ai, todavía agarrando la lata con ambas manos, dijo de repente. Tal vez en unos meses, una vez que haya actuado en el escenario y me hayan pagado, podré comprar todas las bebidas de la máquina expendedora sin pensarlo 2 veces. Pero creo que incluso cuando llegue el día de pago, no lo haré. Iko sintió que quería continuar, como si estuviera a punto de hablar de sí misma, así que no la interrumpió, esperando a que continuara. Pero ahí se quedó ahí. No profundizó más. En lugar de eso, presionó la lata de sopa de frijoles rojos contra su mejilla, dejando que su calor se filtrara en su piel fría. ¿Es realmente esa la forma correcta de utilizar una bebida caliente? Iko sostuvo su propia lata medio vacía en una mano, observándola usar la suya como un calentador de bolsillo. No lo sé. Es la primera vez que compro una bebida caliente en una máquina expendedora, dijo Ai, sacudiendo la cabeza. Dejó que el calor reposara sobre su rostro un rato más, luego, cuando el calor se desvaneció, abrió la pestaña. Estallido. Un fuerte clic metálico y el aluminio triangular dio paso a un poco de líquido rojo que se desbordó de inmediato. Ai levantó la lata hacia sus labios y sacó su pequeña lengua mientras bebía un sorbo. Dulce, con pequeños fragmentos de frijol rojo. Ai sintió que no podía describirse como delicioso, pero tampoco era desagradable. Era simplemente normal. Ella no tenía ningún deseo de comprarlo otra vez. Hablando de eso, llevas 2 días practicando en Ichigo Pro. ¿Cómo te va? Iko, al percibir el silencio, inició la conversación. Todavía es temprano, así que no estoy segura. Pero los miembros del grupo, Watanabe, Fuyuko y Takamine, todos son amables, respondió Ai después de sostener la lata con ambas manos e inclinar la cabeza hacia atrás para beber otro sorbo. ¿Saben que serás el centro del grupo? Iko recordó lo que Ichigo le había dicho antes. Que Ai sería criado como el centro del grupo. ¿Eh? ¿De verdad seré el centro de atención de inmediato? Recordó que Ichigo había dicho algo así cuando la descubrió, pero estos 2 últimos días no lo había vuelto a mencionar. Pensó que solo eran palabras vacías para atraerla. Tal vez solo quería decir que ella podría ser el centro de atención algún día. Después de todo, apenas sabía nada de ídolos, y su formación era pobre, o mejor dicho, inexistente en aquel entonces. Y hasta entonces solo había entrenado 2 veces. Le pregunté a mi tío. Desde el principio, su intención era convertirte en el centro absoluto. Iko hizo una pausa. Probablemente se mantiene callado por ahora porque le preocupa que los demás no lo acepten. Se unieron antes que tú, y tu base aún necesita mejoras. Pero si realmente anuncia eso, ¿no se pondrán tristes? Ai se imaginó en su lugar. Si supiera que el centro siempre le correspondería a otra persona, sin duda sentiría resentimiento y celos. Iko pensó por un momento y luego dijo. ¿No te buscó el tío precisamente porque tienes el aura de un centro absoluto? ¿Pero no es eso como pisotear a otros para llegar más alto? No sé, Ai parecía preocupada. Durante los últimos 2 días, los miembros la habían recibido con cariño. Justo antes, Watanabe incluso había preguntado amablemente por ella. Sin embargo, allí estaba, lanzándose en paracaídas para bloquearles el paso. No se dio cuenta de que ya habían actuado antes y no habían conseguido mucho éxito. Solo se sentía culpable, como si les estuviera robando la oportunidad. No necesitas culparte a ti mismo. Al ver la mirada sombría en sus ojos, Iko dijo suavemente. Ya han actuado algunas veces, pero no atrajeron a muchos fanáticos. Por eso tu tío te trajo. Pero son como yo, solo que están en secundaria. Aún tienen mucho por crecer, dijo Ai jugueteando con su lata, mirando a Iko. Cuando vio que no estaba convencida, Iko agregó. Si te sientes culpable, entonces practica duro. Conviértete en un centro digno del puesto y llévalos a escenarios más grandes. Pero, sin peros. Sentirse culpable no cambiará nada. Lo importante es trabajar duro y construir buenas relaciones con ellos, para no distanciarte ni resentirte solo por ser el centro de atención. Iko continuó.
Incluso si no estuvieras en el grupo, el tío agregaría nuevos miembros eventualmente. La posición central cambiaría de todos modos. Ai escuchó. Lo que decía tenía sentido, pero ella seguía sintiendo que algo no cuadraba, aunque no podía decir qué. No todos los ídolos lo logran, dijo Iko finalmente, con un tono serio. A medida que crecen, su apariencia cambia. Algunos chicos que antes eran lindos acaban perdiendo su atractivo con el tiempo. Eso es lo que la industria llama un fracaso de crianza. Hay muchos ejemplos. Si un centro pierde su atractivo, sin duda será reemplazado. Pero si no eres el centro, puedes quedarte en el grupo y seguir persiguiendo tu sueño de ser un ídolo. ¿De verdad es tan cruel la industria de los ídolos? Preguntó Ai sorprendida. Solo había visto el lado brillante de los ídolos, sus escenarios glamurosos, sus sonrisas deslumbrantes. Por eso, que seas el centro es realmente bueno para ellos. Les ahorra la dura realidad de ser ascendidos y luego reemplazados. Iko inclinó su lata hacia atrás y la bebió de un trago, tenía la garganta reseca después de una explicación tan larga. Sigo sintiendo que lo que dices es correcto e incorrecto a la vez, murmuró Ai, frotando la lata caliente entre las palmas. Sentía que algo se estaba pasando por alto, pero no lograba entender qué. No hay necesidad de pensarlo demasiado. De todas formas, el tío añadirá más miembros más adelante. Iko sabía que, al final, el roster de Bekomachi quedaría fijado en 7. Horario de subida. 2 capítulos / la membresía de Patreon. Uno puede leer hasta el capítulo 38. Planificación. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 28. Iko Xai, 28. Grupo ídolo. ¿El grupo sigue añadiendo miembros? Ai estaba preocupado porque sería difícil llevarse bien con los nuevos miembros. Después de todo, en un grupo actual de 4 personas, dado que el número de integrantes es par para un grupo idol, es difícil destacar el rol de un centro. Generalmente, no existe el concepto de centro. Solo cuando el número de integrantes es impar se puede destacar el rol de un centro, y un grupo con un centro puede servir como punto focal. Lograr la simetría de esta manera mejora mucho el efecto visual. Iko mencionó algunos conocimientos comunes sobre los grupos idol. Así es, preguntó Ai con curiosidad. Entonces mi grupo actual agregará una persona más. No es solo una persona más, dijo Iko, dando el número exacto. Tu grupo probablemente aumentará a 7 personas. 3 miembros más para añadir más adelante, me pregunto si nos llevaremos bien. Ai juntó las manos, sosteniendo la lata de sopa de frijoles rojos, preocupada. No tienes que preocuparte por los nuevos miembros que son difíciles. El grupo ya ha decidido que eres el centro, así que tienen que cooperar contigo. Iko vio que Ai parecía preocupada por los nuevos miembros y la consoló. Calculo que, aunque se incorporen nuevos miembros, no los encontraremos pronto. Quizás tengamos que esperar a las audiciones o a que la gente de la compañía los busque. ¿Es eso así? Ai suspiró y al mismo tiempo sintió que la temperatura de la lata en su mano disminuía gradualmente, por lo que sostuvo la lata y terminó de beber la sopa de frijoles rojos. Ruido sordo. Iko arrojó casualmente la lata vacía al bote de basura cercano. Ai hizo lo mismo y arrojó su lata vacía. Pero la lata que lanzó golpeó el borde del cubo de basura, rebotó y cayó al suelo. Ai no tuvo más remedio que acercarse, recoger la lata y tirarla al cubo de basura. La mirada de Iko siguió a Ai, y de repente vio a 2 chicas con uniformes de marinero escolares saliendo de una bifurcación en el camino. Desde lejos, reconoció a uno de ellos como su compañero de clase, Mizuno Haru. Si él y Ai fueran vistos aquí por sus compañeros de clase, eso daría lugar a chismes. Iko pensó que ya era después de la escuela. Normalmente, los estudiantes ya se habrían ido a casa o todavía estarían en la escuela participando en las actividades del club. Si los compañeros de clase, hombres y mujeres, siguieran caminando uno al lado del otro mucho después de la escuela, cualquiera que los viera pensaría que hay algo entre ellos. Su situación probablemente se extendería por toda la clase a la mañana siguiente. A Iko no le importaban los rumores, pero considerando el daño potencial a Ai, todavía necesitaba evitarlo. Conocía profundamente el terror de los rumores. Ya lo había presenciado personalmente en su país. Un chico y una chica que tenían una buena relación fueron vistos juntos después de clase. El resultado fue que, a la mañana siguiente, alguien escribió en la pizarra que a cierta chica le gustaba cierto chico. La clase empezó a corear a XXX le gusta XXX, y el chico, debido al ambiente y la vergüenza, no lo aceptó, llegando incluso a decir palabras hirientes como, ¿a quién le gustaría?
A mí jamás me gustaría. La niña lloró y huyó presa del pánico. Al final, esto llevó a que ambos se convirtieran en extraños. Por eso, le preocupaba que si sus compañeros los veían hoy juntos después de la escuela, probablemente ocurriría una situación similar. Para evitar un accidente que pudiera deteriorar su relación, Iko rápidamente agarró la mano de Ai, con la intención de guiarla a trotar para esconderse en la esquina y volver a casa por una ruta diferente. ¿Qué estás haciendo? Ai intentó liberarse, pero no pudo. Su mano estaba sujeta con mucha fuerza. Hay compañeros más adelante. Explicó Iko rápidamente, y antes de que los que estaban a la vuelta de la esquina los vieran, hizo que Ai corriera. Después de explicarle, la mano de Ai, que estaba rígida y trataba de liberarse, inmediatamente la agarró de nuevo, y ella inconscientemente siguió a Iko y comenzó a correr. ¿Es Saito-kun el que está ahí adelante? Aru, que venía caminando desde la bifurcación, creyó ver una figura familiar con el rabillo del ojo. Parecía ser Iko, así que le preguntó a la chica que estaba a su lado. La niña que la acompañaba miró en la dirección que señalaba, pero no vio a nadie que llevara el mismo uniforme escolar. ¿No está Saito-kun en el club de despedida? ¿Cómo es posible que esté aquí a estas horas? La chica que la acompañaba había oído a Aru mencionarlo más de una vez. Pero lo vi claramente ahora, y parecía que estaba con otra persona. Aunque Saito-kun es guapo y excelente, no deberías anhelarlo tanto, ¿verdad? Ahora incluso estás teniendo alucinaciones. Definitivamente no es una alucinación. De verdad que lo vi hace un momento, y Aru tiró de la chica que la acompañaba y echó a correr, intentando demostrar que no estaba alucinando. Mientras las dos chicas hablaban, Iko guió a Ai un buen trecho, dobló varias esquinas y solo se detuvo cuando se sintió seguro, diciendo sin aliento. Uf, eso estuvo cerca, casi nos ven nuestros compañeros juntos después de la escuela, habían arrastrado a Ai y la habían obligado a correr. Su pecho se agitaba constantemente y respiraba con dificultad. Después de un rato, tuvo la fuerza suficiente para preguntar. ¿Por qué tuvimos que correr? Y Iko sintió que no sabía cómo explicarlo, así que simplemente dijo. Si nos vieran nuestros compañeros, mañana seguro que habría titulares como impactante. Estudiante transferida fue capturada por él justo después de matricularse. ¿Por qué no te he cautivado, jadeó Ai? Si solo es un rumor, ¿no estaríamos bien aunque no huyéramos? Iko sintió que su pecho, debido a la intensa carrera, ahora palpitaba claramente con su corazón latiendo frenéticamente. Colocó su mano sobre su pecho, esperando a que el latido se hiciera menos notorio antes de volver a hablar. Los rumores pueden volverse cada vez más escandalosos a medida que se difunden. Quizás al principio solo expongan hechos, pero después de cada transmisión, las personas que vengan después probablemente añadirán algunas declaraciones exageradas o distorsionarán ligeramente los hechos, lo que finalmente conducirá a que un asunto trivial se convierta en una gran noticia explosiva después de múltiples transmisiones. Así que es así, dijo Ai inmediatamente después de escuchar. ¿No podríamos simplemente explicarlo? Si los efectos negativos de los rumores pudieran erradicarse simplemente con una explicación, no tanta gente vería arruinada su reputación tras ser calumniada. Incluso si luego ganaran demandas, no serviría de nada. Porque la gente solo hace clic en noticias emocionantes y no presta atención a si la persona expuesta fue calumniada o incriminada. Los internautas solo darán rienda suelta a sus retorcidas emociones en esas noticias, escribiendo diversas palabras insultantes y escupiendo veneno. Incluso si la persona expuesta fue agraviada, incluso si la persona expuesta se suicidó, incapaz de soportar la humillación, no sentiría ni un rastro de culpa. Iko continuó con emoción. Incluso si la persona calumniada se suicidara debido al acoso cibernético, rara vez sería considerada responsable. Ai escuchó las palabras aparentemente indignadas de Iko, sintiendo que parecía guardar rencor por el acto de difundir rumores. Pero ella tenía una visión diferente sobre la situación actual de ser vistos. Horario de subida. 2 capítulos / día membresía de Patreon. Uno puede leer hasta el capítulo 45. Fecha V comentario 0 comentario. Votar capítulo 29. Iko Xai, 29. Tarea. Lo que te preocupa probablemente no suceda. Ai recordó haber visto muchas parejas en su antigua escuela, e incluso una pareja coqueteando abiertamente en clase. Entonces, ella y Iko caminando juntos a casa después de la escuela probablemente sería solo un pequeño chisme. Incluso si realmente fueran una pareja, no sería un problema. Quizás solo verlos entrar a un hotel del amor o establecimiento similar realmente sorprendería a la gente y sería una gran noticia.
¿Es porque crees que sería normal incluso si estuviéramos saliendo de verdad? ¿Solo es un asunto trivial? Iko había oído hacía tiempo que era común que los jóvenes japoneses salieran con alguien. Mientras no afectara a los demás, a sus profesores no parecía importarles. Iko rara vez había prestado atención a estas cosas antes, y nadie había hablado específicamente a estos temas con él. Por lo tanto, al oír a Ai decir esto, pensó en las leyes de Japón 1, donde las niñas podían casarse legalmente a los 16 años. Entonces, tal vez porque la edad legal para casarse era baja, se consideraba normal que salieran después de la secundaria, y ni siquiera se lo llamaría amor adolescente. Iko no entendió esto y pensó en silencio para sí mismo. Probablemente. Ai respondió con un tono inseguro. Ni siquiera estás seguro, entonces ¿por qué dijiste eso? Iko decidió no profundizar más en ese tema y preguntó casualmente. Han pasado 2 o 3 días desde que transferiste tu registro de estudiante a esta escuela. Deberías haber recibido tu nuevo uniforme escolar, ¿verdad? ¿Uniforme escolar? Ay, no, se me olvidó ir a buscarlo. Solo entonces Ai recordó el motivo por el que había salido del aula de prácticas. Había olvidado su mochila y planeaba volver a la escuela a buscarla. Ella había recibido su uniforme escolar de parte de la maestra hoy. Sin embargo, el uniforme escolar seguía en su mochila. Por eso, lo había olvidado por completo porque estaba hablando con Iko. Por suerte, no lo había olvidado del todo. Ai escuchó a Saito Iko mencionar el uniforme escolar y de repente recordó su destino. Todavía tengo que volver a la escuela a buscar mi mochila. De hecho, yo también olvidé mi mochila. Volvamos juntos a buscarlas. Iko, en su prisa por alcanzar a Ai, no había tenido tiempo de guardar sus cosas en su mochila, por lo que su mochila también quedó en la escuela. Volvamos juntos, la voz de Ai se fue apagando poco a poco. Tú, suelta mi mano primero, si no, mañana habrá rumores. Lo siento, respondió Iko en un tono como si acabara de notarlo, y luego, de mala gana, soltó la suave y tierna mano de Ai. Después de soltarlo, Ai inmediatamente aceleró el paso y caminó de regreso hacia la escuela. Iko lo siguió rápidamente. Afortunadamente, la escuela no estaba muy lejos de Ichigo Pro, y los dos caminaron juntos de regreso a la escuela en unos 10 minutos. Cuando Iko entró a la escuela, sacó su teléfono y miró la hora. 5:16 p.m. No es de extrañar que hubiera visto a sus compañeros de clase hace un momento. Iko había pensado que a esta altura, después de que terminaran las actividades del club, la mayoría de los estudiantes ya se habrían ido a casa. Pero cuando entró al campus, todavía pudo ver muchos estudiantes. Y estaban dispersos por toda la escuela, en parejas de niños y niñas. De hecho, era como había dicho Ai. Después de la escuela, todavía había muchos niños y niñas en la escuela, incluso si fueran vistos juntos fuera de la escuela, no se consideraría inusual. Muchas parejas siguen aquí después de la escuela. Iko solía salir de la escuela justo después de clases, y rara vez se quedaba después de las 4. Regresemos rápidamente al aula, tomemos nuestras mochilas y vámonos, dijo Ai torpemente. Iko sintió que Ai estaba avergonzada por la atmósfera de las parejas caminando y bromeando dentro de la escuela. Los dos llegaron al aula y no vieron a nadie más. Regresaron a sus asientos y recogieron sus mochilas. ¿Qué tal si terminamos la tarea? Después de recoger su mochila, Iko sintió que tendría que hacer la tarea de todos modos al llegar a casa, y en la escuela, también podría ayudar a Ai a mejorar su eficiencia con los deberes. Si tuviera tiempo extra, incluso podría enseñarle lo básico. Después de todo, los exámenes finales se acercaban. ¿Y si vuelve alguien más? Ai dudó. Ha pasado tanto tiempo desde que terminaron las clases. Quienes necesitaban recoger cosas ya habrían regresado y se habrían ido. Además, no hay mucha tarea y terminaremos rápido. Incluso puedo enseñarte algo si no entiendes. Iko sacó la tarea que le asignó el profesor en clase, sacó una silla y se sentó. ¿No dijiste que querías intentar compaginar tus estudios con tus actividades de idol? Entonces definitivamente deberías estudiar después de clase. Está bien entonces. Ai lo consideró por un momento, luego se sentó también, sacó su tarea y comenzó a abordar los problemas con una mezcla de tensión y emoción. Unos minutos después, Iko terminó rápidamente su tarea. La guardó en su escritorio. Después de terminar, se giró para mirar a Ai que estaba a su lado. En el aula solo se oía el susurro de su bolígrafo escribiendo sobre su tarea. Iko movió su escritorio y silla junto a ella, vio que estaba copiando un artículo y apoyó la barbilla en una mano, mirando a Ai a su derecha.
Él solo habló para explicarle cuando ella empezó a tener dificultades con los ejercicios, y permaneció en silencio cuando vio que ella podía hacerlos ella misma. El tiempo pasó inadvertido. Ai finalmente terminó toda su tarea. Uf. Por fin terminé. Gracias. Ai dejó escapar un largo suspiro y estiró las extremidades para aliviar el cansancio. Ya que la tarea está hecha y creo que aún tenemos mucho tiempo, ¿por qué no te ayudo a reforzar lo que aprendiste en los libros de texto? Sugirió Iko de nuevo. Quizás no hoy. Es un poco tarde. Ai vio el resplandor del atardecer en el cielo fuera de la ventana y rechazó la propuesta. Es un poco tarde. Iko se arrepintió y luego repitió. ¿Qué tal si de ahora en adelante, después de la escuela, terminamos primero la tarea y luego puedo darte clases particulares? ¿Eso no te retrasará? Ai guardó su tarea terminada en su escritorio y, al mismo tiempo, tomó su mochila y la colocó sobre la mesa, preparándose para irse a casa. Iko miró su mochila, recordando que había dicho que había recibido su uniforme escolar. Supuso que lo había recibido hoy, así que su nuevo uniforme estaría en la mochila que sostenía. Iko-kun está mirando mi mochila. ¿Qué quieres hacer? Ai notó la mirada de Iko y movió su mochila detrás de ella. Cuando dices eso, es como si me estuvieras etiquetando como pervertido, protestó Iko con voz insatisfecha. Ai miró el escritorio y la silla movidos de Iko, y luego pensó en cómo él había corrido con ella antes, y si ella no hubiera dicho nada, él no la habría soltado. Ai se quedó en silencio por un momento, luego dijo lentamente. ¿Iko-kun no quiere verme con mi uniforme escolar ahora? Horario de subida. 2 capítulos / día membresía de Patreon. Uno puede leer hasta el capítulo 45. Fecha comentario 1 comentario. Votar capítulo 30. Iko Xai, 30. Uniforme. Ai abrió su mochila escolar y sacó ropa envuelta en una bolsa de plástico. Abrió el paquete y sacó una falda plisada negra y un uniforme de marinero blanco. Ai sostuvo el uniforme de marinero frente a ella, haciéndolo coincidir con su cuerpo, y le preguntó a Iko. Iko-kun, ¿no quieres verme con este atuendo ahora mismo? Sí. Respondió Iko sin dudarlo. Entonces espera hasta mañana, dijo Ai con una sonrisa juguetona, mientras doblaba cuidadosamente el uniforme de marinero y lo guardaba en su mochila escolar. ¿Eh? Suspiró Iko, decepcionada. No importa, lo veré mañana. Es una pena no poder ser la primera en verte con tu ropa nueva. Entonces vámonos a casa. El rostro de Ai permaneció sonriente cuando escuchó estas palabras y sugirió que se fueran. Pero mientras cogía su mochila y se dirigía a la puerta del aula, de repente se giró y le dijo a Iko. ¿Puedes esperarme un momento en el aula? Acabo de recordar que tengo algo más que hacer. ¿A dónde vas ahora? Iko instintivamente empezó a adivinar qué pretendía hacer al decir eso. No había escuchado a nadie más en el aula hacer planes con ella antes, y un profesor normal no mantendría a un estudiante en la oficina tanto tiempo después de la escuela. Además, Ai había estado charlando y riendo con él, y después de decir que irían a casa juntos, inmediatamente dijo que tenía algo que hacer. Estas dos afirmaciones contradictorias fueron un poco extrañas. ¿Por qué llevaría su mochila escolar para hacer algo? ¿No sería eso problemático e inconveniente? Iko también recordó que Ai acababa de guardar su ropa en su mochila escolar. En ese momento, nadie la buscaba, así que probablemente se cambie de ropa, ¿verdad? Me acaba de preguntar si quería verla. Iko reflexionó en su interior. Para evitar que su suposición fuera cierta, no podía expresar sus pensamientos. Si adivinaba correctamente, Ai podría avergonzarse y no continuar con ello. Entonces Iko le dio una explicación plausible a Ai. ¿Qué vas a hacer? ¿Y con tu mochila? No estarás planeando escabullirte a casa sola y dejarme en el aula, ¿verdad? No te dejaría aquí y volvería sola. Ai parecía incómoda con la idea de dejar a alguien esperando, abandonada, y luego añadió. Volveré enseguida, no te dejaré sola. Ai terminó de hablar, sosteniendo su mochila contra su pecho, mirando a Iko. Iko la miró y respondió. Entonces ve rápido y regresa rápido, te esperaré. Al escuchar las palabras de Iko, Ai se fue abrazando su mochila escolar. Qué aburrido, cambiarme de ropa, ¿eh? Aún lo espero con ansias. Iko sacó una moneda de su cartera y la lanzó. Timbre hizo girar con el pulgar la moneda que tenía en la mano y se produjo un sonido nítido. Quizás no debería haber adivinado a dónde iba cuando tomó su mochila y dijo que tenía algo que hacer. Por eso, de inmediato adivinó que planeaba cambiarse de ropa y volver. Cuando debería haber recibido una sorpresa repentina, ya había desaparecido.
Sin embargo, si no hubiera adivinado sus intenciones, probablemente la habría seguido, pensó Iko distraídamente, luego se apoyó la cara en una mano y miró hacia la puerta del aula. ¿Debería intentar echar un vistazo? Iko esperó 2 minutos, dudando en su corazón. ¿Hacer eso le haría desagradarle? Sería casi como leer su mente. Por ahora, esperaré pacientemente. Iko finalmente decidió quedarse quieta por ahora. El tiempo pasaba, minuto a minuto. Esta vez, sin embargo, Iko sintió que el tiempo pasaba a una velocidad increíblemente larga. Prácticamente se quedó mirando fijamente a través de la puerta del aula. De repente, vio a Ai caminando de regreso. Aunque solo había cambiado de ropa, su aura y atmósfera se habían transformado por completo. Su larga y ondulante cabellera caía suelta, con un accesorio de pelo de conejo en la parte superior izquierda, que sujetaba un pequeño mechón con una cinta roja. Una radiante sonrisa adornaba su rostro, con las mejillas ligeramente sonrojadas, haciendo que su piel, ya de por sí clara, luciera increíblemente atractiva. La chica vestía el uniforme blanco de marinero que acababa de sostener en la mano y se comparaba con ella misma. La ropa blanca acentuaba aún más su belleza. El lazo rojo del cuello se elevaba sutilmente por una parte ligeramente abultada. La falda negra plisada cubría parte de sus muslos. La niña entró al aula, cerró la puerta detrás de ella y regresó a su escritorio para dejar su mochila. De la chica hizo una pose linda frente a Iko. Originalmente tenía la intención de esperar a que él la elogiara, pero después de esperar un rato, no hubo reacción. Solo entonces se dio cuenta de que Iko parecía tener la mirada perdida, así que extendió la mano y movió sus 5 dedos frente a los ojos de Iko, mirándolo con una sonrisa radiante y preguntando suavemente: ¿Cómo está? Ahora siento que eres como Polaris, floreciendo con una luz deslumbrante en el cielo nocturno. Eres tan brillante. Iko no pudo evitar suspirar en su corazón. Vestirse y arreglarse adecuadamente eran realmente demasiado importantes. Aunque siempre había pensado que Ai era naturalmente hermosa después de conocerla, a ella nunca le importó su ropa o apariencia, se vestía de manera informal, lo que hacía que su apariencia sobresaliente fuera menos llamativa. En comparación con la deslumbrante imagen que ella tenía en sus recuerdos, ella era demasiado tenue. Tu actitud ha cambiado demasiado. Ai podía sentir claramente que Iko la miraba con una mirada intensa. Tranquilízate. 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 Tienes que tranquilizarte. Iko intentaba constantemente calmar los pensamientos hirvientes en su mente, reprimiendo sus sentimientos de excitación, y decía: no debería ser demasiado, ¿verdad? ¿No demasiado? Ai se acercó más y le susurró al oído. Pero siento que tu mirada es completamente diferente a la de antes, no puedo evitarlo, eres hermosa por naturaleza, y si usaras medias blancas, con solo ponerte ropa bonita, habrías, después de ponerte ropa bonita, ahora eres increíblemente encantadora. Iko pensó en su corazón que Ai se vería estupenda si usara medias blancas, pero de repente se dio cuenta de que había soltado sin querer parte de lo que pensaba. Cambió de palabras rápidamente, pero en cuanto habló, vio que Ai se acercaba aún más, incluso le hablaba al oído, y de inmediato volvió a trabar las palabras, intentando disimularlo una vez más. La persona que ya le gustaba, vestida con ropa hermosa y susurrando tan cerca, el impacto fue realmente demasiado grande. Iko siguió respirando profundamente, tratando de calmar sus emociones demasiado agitadas. Hablas a trompicones. No entiendo lo que dices. Ai aún entendía que Iko la estaba elogiando. Pero también parecía que quería verla o que quería que ella usara medias blancas. ¿Puedes hablar más claro? ¿Qué quieres que me ponga? Ai retrocedió un paso, mirando a Iko de cerca. Quizás me lo ponga para ti, ¿sabes? Iko, que casi se había calmado, escuchó esta frase e inmediatamente perdió la razón, soltando. Quiero ver, horario de subida. 2 capítulos / día membresía de Patreon. Uno puede leer hasta el capítulo 47. Fecha 7º comentario 0 comentario. Votar capítulo 31. Iko Xai, 31. Amigos. Regresemos rápido. Se está haciendo bastante tarde. Ai impidió que Iko continuara. Justo ahora, se había sentido apenada con él, por eso se cambió de ropa, en parte para complacerlo. Pero después de escuchar sus elogios, quiso escuchar más. Estaba a punto de hacer otra promesa, pero entonces se puso seria. Su conversación se estaba volviendo demasiado ambigua. Una oleada de incomodidad y vergüenza la invadió, y extendió la mano para empujar a Iko, que estaba a su alcance. Voy a volver primero. Después de hablar, Ai ni siquiera se fijó en Iko.
Simplemente agarró su mochila y huyó de la escena que la hacía sentir tan avergonzada. Iko nunca imaginó que Ai, quien acababa de pedirle que dijera lo que pensaba, lo empujaría al instante siguiente. El repentino empujón lo hizo tambalearse hacia atrás y caer al suelo. Le dolía el trasero por la caída y soltó un grito agudo. Para entonces, Ai ya había llegado a la puerta del aula. Al oír su grito, miró hacia atrás, pero en lugar de decir nada, salió corriendo. Me desagradaba. Iko, usando una silla para incorporarse, se frotó la zona dolorida, confundido. Me dijo que hablara, pero luego me tendió una emboscada así, sacudiéndose el polvo de la ropa. Iko miró con resentimiento la puerta del aula. Ai me estaba tomando el pelo. Pensó que, aunque el ambiente no fuera muy agradable, las cosas no acabarían así. Después de la escuela, en un salón de clases, solo ellos dos, ella cambiándose de ropa, no lo había pensado de esa manera. Al menos no fue una discusión que llevara a una despedida infeliz. Si de verdad se burlaba de él, significaba que aún le importaba. Ese pensamiento fue suficiente para consolarse mientras salía del aula. ¡Guau! Ai le tendió una emboscada en la puerta. En cuanto lo vio salir, saltó y gritó. Sobresaltado, Iko se estremeció, listo para golpear a la fuente del ruido. Pero al ver que era Ai, se contuvo rápidamente y se agarró el pecho. Casi me matas del susto. Jeje tilde Ai parecía muy complacida consigo misma. ¿No dijiste que regresarías primero? Iko notó que ya se había vuelto a poner su chaqueta gris-negra. Ya nos habíamos reconciliado. No estaría bien que el día terminara así, como si fuera una discusión, explicó Ai tras reírse un rato. Iko la observó reírse de lo fácil que era asustarse y extendió la mano para pellizcarle la mejilla. Pero Ai ya había predicho que intentaría algo. Retrocedió, esquivándolo con facilidad, y bromeó. Iko-kun, ¿no estás enojado? Su ira se encendió, pero no pudo vengarse. Forzando una sonrisa, apretó los dientes. No. Si Iko-kun está enojado, puedo disculparme. Ai inclinó la cabeza con una mirada ligeramente de disculpa. Su tono juguetón solo lo irritó más, pero admitirlo lo haría parecer estrecho de miras. No importa, mejor volvamos. Iko la despidió con un gesto, pues no quería oír más palabras extrañas. Lo siento. Ai hizo una reverencia de 90 grados. No tienes que hacer eso. No estoy enojado. Al verla inclinarse tan repentinamente, Iko dijo rápidamente y se rascó la cabeza con torpeza. Si somos demasiado rígidos el uno con el otro, será incómodo. ¿De verdad? Ai se tocó los labios con el dedo, poniendo los ojos en blanco, pensativa. Nunca he hecho amigos, así que no sé cómo se supone que deben interactuar. Los amigos simplemente, hablan libremente. Dicen lo que les viene a la mente. Iko intentó explicarlo, aunque estaba distraído, echando miradas furtivas a sus pálidas pantorrillas debajo de la falda. Hace tanto frío, murmuró Ai. Desde que se había transformado, sentía frío. Sin embargo, a las otras chicas que veía no parecía importarles. Si tienes frío, ponte los pantalones. Iko la notó temblar. Se acercó para protegerla del viento. Si mañana usas falda, te sugiero medias. Las blancas son mejores, las negras también sirven. Incluso los calcetines gruesos por encima de la rodilla están bien, pero con medias, si sopla el viento, seguirás teniendo frío. Parece que sabes mucho de esto. Ai se aferró a su falda, escuchando su interminable charla sobre calcetines. No, la verdad es que no. Es solo mi opinión. Iko sonrió con torpeza. Pero Ai no esperó a que se lo explicara. Corrió directamente al vestuario. Esta vez salió rápidamente. La ropa deportiva sigue siendo la más cómoda, dijo Ai, tirando de su manga. Iko primero la acompañó de regreso a su casa antes de regresar a casa sola. Una vez en casa, encendió su computadora y abrió el correo electrónico del detective. Dentro había perfiles de personas. Taichiko Ishikawa, hombre, 25 años, graduado de la Academia de Artes Escénicas Kyoto, ingresó a la industria del entretenimiento y contacto. Y Shigeo Yoshida, hombre, 19 años, actualmente estudia en la Universidad de Kioto. Entre sus obras se incluyen y uno a uno, los nombres y rostros aparecieron ante Iko. Registró la información cuidadosamente. El archivo contenía 100 personas en total, cada una con 3 fotos, además de datos personales, antecedentes, actuaciones, compañías e incluso información de contacto. Para un país como Japón, esto ya era una invasión casi total de la privacidad. Solo el hecho de que cada perfil tuviera 3 fotos recientes era increíble.
Pero después de leer todo, Iko no sintió que ninguno de los hombres fuera particularmente guapo. En el mejor de los casos, no eran feas. Las actrices, en cambio, lucían bastante decentes. ¿Será que soy malo para detectar los encantos masculinos? El pensamiento lo hizo fruncir el ceño. Si realmente no pudiera decirlo, todo el proceso de selección sería una molestia. Pero claro, quizá ninguno de estos hombres fuera tan guapo para empezar. Al menos, no más guapo que él. Horario de subida. 2 capítulos / día membresía de Patreon. Uno puede leer hasta el capítulo 47. Fecha séptimo comentario 1 comentario. Votar capítulo 32. Iko XI, 32. Bento segundo. Iko finalmente seleccionó a los hombres menores de 30 años con rasgos faciales apropiados de los documentos y reeditó un nuevo archivo. Lo mantuvo temporalmente como reserva de candidatos sospechosos. Entre ellos, aquellos con rasgos más refinados eran actores masculinos e ídolos, mientras que el personal parecía demasiado común. Para estar seguro, Iko también buscó y verificó aleatoriamente a las personas en los archivos. Los resultados no fueron significativamente diferentes de la información contenida en los documentos. El detective llamado Hasegawa era bastante eficiente. Después de que Iko terminó de verificar, miró la hora. 11:19 am miércoles. Como se había quedado despierto hasta tarde la noche anterior organizando documentos y verificando información, cuando Iko llegó al aula, ya había bastantes personas dentro. Vio a Ai durmiendo la siesta con la cabeza sobre el escritorio. Iko notó que parecía muy somnolienta, así que no la molestó. Regresó a su asiento, sacó su silla y se sentó. Habitualmente metía la mano en su escritorio con la intención de sacar un libro para leer. Pero en lugar de eso, su mano tocó una caja dentro del escritorio. No puse ninguna caja ahí. Iko, desconcertado, sacó la caja. El fondo se sentía cálido y pesado, no como una caja vacía. Lo sacó y vio que parecía un bento. ¿Alguien me puso un bento aquí por error? Iko miró a su alrededor confundido, pero no vio a nadie mirándolo. Sacó un bolígrafo y con la punta tocó la mejilla de Ai. ¿Qué estás haciendo? Ai se despertó y miró a Iko, lleno de confusión. Después de que llegaste esta mañana, ¿se acercó alguien a mi asiento? Preguntó Iko directamente, yendo al grano. No vi a nadie ir a tu asiento mientras estaba despierta. Ai inclinó la cabeza y le preguntó. ¿Pasó algo? Nada, es solo que alguien puso algo en mi escritorio. ¿Sabes quién fue? Iko reformuló su pregunta. Yo tampoco lo sé, estaba dormido. Si no me hubieras despertado, seguiría durmiendo, respondió Ai tras pensarlo un rato. Esto era una mentira. Iko sintió que Ai sabía quién puso la caja en su escritorio, pero no lo dijo y no sabía por qué. En ese momento, Ai también mostró curiosidad, animándose de repente y ya no estaba recostado en el escritorio. ¿Qué pasa? Debería ser un bento. Iko sacó la caja pero no la abrió. Qué bien, te enviaron un bento, dijo Ai con envidia. Ojalá me enviaran uno a mí también. Claro que sí, ella sabe quién lo puso ahí. Iko analizó sus palabras inconscientemente. Había dicho alguien envió un bento, no alguien lo puso en el lugar equivocado ni se lo envió a la persona equivocada. No recordaba tener amigos que le enviaran un bento. ¿Un extraño realmente enviaría uno? ¿Podría ser ella? ¿Podría ser que alguien lo puso en el lugar equivocado? Preguntó Iko, intentando confirmar su suposición. Si nadie viene a la hora de comer, sabrás si lo pusieron en el lugar equivocado. Si así fuera, seguro que alguien vendría a buscarlo, respondió Ai con calma. Sus palabras todavía no podían ser descifradas. Entonces esperemos hasta el mediodía, dijo Iko resignada. El tiempo pasó volando y llegó la hora del almuerzo. Nadie ha venido a pedir tu caja bento, dijo Ai mientras sacaba su propio almuerzo y un termo con agua caliente de su mochila. Sí, no vino nadie. Iko miró a Ai, buscando un defecto en su expresión. ¿Por qué no lo abres y ves qué hay dentro? Le instó Ai. Pero eso no sería bueno. Quizás esa persona ya viene en camino, dijo Iko, aunque sus manos no se detuvieron. Abrió la caja bento de todos modos, porque no podía quitarse la sensación de que Ai estaba detrás de esto. Dentro había arroz, trozos de pollo frito, salsa de tomate y algunas verduras verdes. ¡Qué bien! Ayer dijiste que querías pollo frito, y hoy te enviaron un bento. Ai juntó las manos con envidia. Al ver la aparente envidia genuina de Ai, Iko sospechó. Decidió ponerla a prueba y dijo en voz alta. Si esto no es un bento que tú hiciste, no lo comeré. Simplemente me disculparé con quien lo hizo y lo tiraré.
En ese momento, todos los estudiantes que aún estaban en el aula se giraron para mirar los asientos de Iko y Ai. Ai abrió la boca para hablar pero, al sentir la atención de sus compañeros sobre ellos, inmediatamente sintió un conflicto. Escribió rápidamente en su cuaderno, arrancó el papelito, lo dobló y se lo lanzó a Iko. Luego se dio la vuelta, haciendo pucheros de enfado. Iko, desconcertado por su repentino enojo, tomó la nota y la desdobló. Decía: hice el evento esta mañana. Debes aceptarlo. No lo tires. Idiota. 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 Este evento es para disculparme por lo de ayer. Idiota, idiota y idiota. 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 Y, aparte de la primera oración, toda la página estaba llena de idiota, con una sola línea oculta. Como estaba escrito en japonés, Iko tuvo que leer muchísimos caracteres antes de encontrarlo. Era ella después de todo. Iko abrió los palillos dentro de la caja y se preparó para comer. Espera un momento, ya está frío. Sabrá mejor si le echas esto encima. Ahí lo detuvo. Abrió su termo y le entregó la taza. Iko lo tomó y vertió el contenido sobre el arroz. Una sopa caliente, blanca y lechosa, salió a borbotones, empapando el arroz y humeando el bento. Después de servir la sopa, le devolvió la botella a Ai. Ella abrió su propio bento y vertió sopa sobre él. Pero su almuerzo era completamente diferente al de él. Su caja contenía salchichas cortadas como pulpos, un trocito de carne y verduras, pero no del mismo tipo que las de él. Para alguien ajeno a la caja, habría sido imposible distinguir que ambos bentos fueron hechos por la misma persona. Ai había escrito idiota tantas veces simplemente porque había sido expuesta. Lo que la hizo sentir aún más avergonzada fue que no solo había sido expuesta, sino que había sido expuesta frente a toda la clase. Ya no te haré bento. Dijo Ai con resentimiento. Oh, esto, y Iko sintió una punzada de arrepentimiento. Si lo hubiera sabido, no la habría obligado a admitirlo. Ahora estaba arruinado. Una vez se había tomado la molestia de prepararle un bento, y todo terminó así. Y ella dijo que nunca más lo haría, era demasiado doloroso. Ay, no, suplicó Iko con impotencia. Me equivoqué, por favor, no seas así. HMPH. Ai lo ignoró, mirando el arroz blanco que tenía delante. Dudó un momento, luego cogió un poco con sus palillos y se lo metió en la boca.